Estoy renunciando a mi trabajo para casarme, pero mi novia, la directora ejecutiva Lucía, pensó que yo estaba otra vez con una de esas escenas forzadas de matrimonio obligatorio. Incluso organizó su boda con su supuesto príncipe azul, el mismo día y en el mismo hotel que la mía. Sin embargo, justo cuando esperaba con ansias verme hacer el ridículo, vio a una mujer hermosa, vestida de blanco y con un ramo en las manos, caminando hacia mí. El rostro de Lucía palideció al instante, no solo porque realmente no planeaba casarme con ella, sino porque la persona con la que me iba a casar era la pesadilla que más había temido en toda su vida. Capítulo 1. Señorita Su, acepto su contrato matrimonial. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono antes de que ella hablara. ¿Estás borracho? Bebe un poco de agua tibia y vete a dormir. Pero yo insistí tercamente, ¿también tú estás mintiéndome? Ana Su respondió con firmeza, Ana, cumplo mi palabra. Ya que estás de acuerdo, volveré al país el próximo mes e iremos a sacar el certificado de matrimonio. Colgué el teléfono aturdido. La noticia en tendencia en mi pantalla era especialmente deslumbrante. Un joven actor muy conocido, Makoto, estaba sospechado de tener una aventura con María, la directora ejecutiva de Zebra Entertainment, y fue sorprendido por el esposo de María en un hotel, mientras todo Internet lo insultaba. La fan número 1 de Makoto, Lucía, publicó de inmediato un comunicado diciendo que ella y Makoto llevaban enamorados desde hacía mucho tiempo. Incluso publicó fotos de ambos entrando al hotel de la mano, y fotos íntimas tomadas dentro de la habitación del hotel, refutando con fuerza los rumores de lo pillaron siendo infiel. Frente a las dudas de los internautas, Lucía incluso transmitió en vivo su ceremonia de compromiso, bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, ante miles de espectadores. Ella y Makoto intercambiaron anillos. La opinión pública se volcó de inmediato. El titular más visto del momento, Makoto se compromete. La heredera de la familia Liu triunfa tras 10 años persiguiendo el amor. Solté una risa amarga. ¿10 años persiguiendo el amor? ¿Acaso saben que Lucía Liu se convirtió en mi novia hace 7 años? En mi desesperación, terminé contactando a Ana sin saber cómo. Ella era la cita a ciegas que mi abuela en mi país me había presentado recientemente. Se decía que la anciana señora Su era una vieja conocida de mi abuela, y que ambas familias se conocían bien, aunque yo me negué repetidas veces. Ana aún así añadió mi contacto. En cuanto habló, dijo que quería sacar el certificado de matrimonio conmigo, solo para lidiar con la presión de su familia para casarse. Incluso me envió un contrato matrimonial, prometiendo un pago generoso. Me pareció absurdo y lo dejé a un lado. En aquel entonces, creía firmemente que los matrimonios relámpago eran ridículos. Especialmente casarse con alguien con quien no tenía absolutamente ningún lazo emocional. Pero solo después de que mi corazón quedó completamente hecho pedazos entendí. Vivir la vida juntos como compañeros es la verdadera esencia del matrimonio. 10 años de devoción, 7 años de noviazgo. Al final, todo se convirtió en una broma. Ahora necesitaba escapar de Lucía. Olvidar esta relación fracasada. Y ella necesitaba un marido solo de nombre para calmar la presión de su familia. Encontramos exactamente lo que cada uno necesitaba. Al día siguiente, entregué mi solicitud de permiso y dije, Presidenta Liu, realmente me voy a casar. Esta es mi solicitud de licencia por matrimonio. Por favor, apruébela. Lucía Liu se frotó las sienes, con un tono helado. ¿Qué? ¿Este año no vas a poner tu numerito de matrimonio forzado? Jorge, ¿no has causado ya suficiente alboroto? Te dije que no es un buen momento para que nos casemos. ¿De verdad tienes que presionarme así? ¿Usar estas tácticas para obligarme a aceptar? Sin expresión, miré fijamente el delicado y hermoso rostro de Lucía. 10 años no habían dejado demasiadas marcas en sus rasgos impecables, pero todo mi amor hacía mucho que se había desvanecido. Ese rostro ya no podía provocar ninguna emoción en mí. Hablé con calma. ¿Proponer? ¿Acaso la presidenta Liu no se apropió ya de la última propuesta que preparé con tanto esfuerzo? Recuerde reembolsarme los gastos de la decoración. Era mi dinero ganado con esfuerzo. Y felicitaciones, Presidenta Liu. Después de tanta espera, por fin podrá casarse con el señor Ito. Lucía se quedó congelada. Un destello de culpa atravesó su rostro mientras evitaba mi mirada. ¿Ya lo sabes? Reí amargamente. ¿Había dominado la lista de tendencias toda la noche? ¿Acaso pensaba que estaba ciego? Lucía frunció el ceño e intentó explicar. No es lo que piensas. Solo no quería que Makoto fuera destruido por un escándalo. Arruinaría la carrera por la que trabajó tantos años. Es solo una estrategia de relaciones públicas. No te lo tomes en serio. Sonreí y pregunté,
Entonces, ¿ese compromiso no cuenta? ¿La boda prometida se cancela? ¿O estás diciendo que ustedes dos no planean sacar un certificado de matrimonio real? Lucía respondió como si fuera lo más natural del mundo. Un espectáculo debe parecer convincente. De lo contrario, ¿cómo podríamos engañar a los fans? Te lo dije, es solo temporal. No necesitas aferrarte a algo así. Y definitivamente no necesitas hacer un escándalo ni intentar obligarme a casarme. Capítulo 2. Me encogí de hombros y dije, lo siento, no tengo ningún interés en destruir el matrimonio de nadie. Además, realmente voy a casarme. Por favor, firme, Presidenta Liu. El rostro de Lucía se oscureció al instante. Jorge, ¿es que no entiendes el lenguaje humano? ¿Qué demonios estás haciendo? Sabes perfectamente lo importante que es Makoto para mí, y aún así insistes en obligarme a abandonarlo, dejando que la opinión pública lo destruya. ¿Cómo no me di cuenta antes de que tu corazón era tan malicioso? Me reí de la rabia. ¿Malicioso? ¿Estaba segura de que no hablaba de sí misma? Lo reitero solemnemente, no te estoy obligando a nada, y sinceramente los felicito por haber llegado a buen término. Si la presidenta Liu no quiere aprobar mi licencia por matrimonio, más tarde entregaré mi notificación de renuncia. Fíjate bien, notificación, no solicitud. La expresión de Lucía se volvió aún más fea. Me fulminó con la mirada y luego dibujó una sonrisa burlona. Bien, ¿quieres licencia por matrimonio? Ya que quieres armar un escándalo, entonces jugaré contigo hasta el final. Sin siquiera mirarlo, estampó su firma con trazos arrogantes y luego ordenó: Secretario Cruz, cuelga el anuncio en la intranet de la empresa. Jorge ha pedido licencia por matrimonio, y dentro de un mes damos la bienvenida a todos a asistir a su boda. Alcé una ceja y dije, gracias por su amabilidad, Presidenta Liu. Después de 10 años de relación, entendía perfectamente la mente de Lucía Liu. Igual que aquella propuesta del año pasado, yo le había preguntado su opinión y ella no se había opuesto. Pero cuando yo, lleno de ilusión, reuní a todos nuestros familiares y amigos en el restaurante Apple para presenciar la propuesta, Lucía apagó su teléfono y desapareció por completo. Esperamos hasta la medianoche. Todos, incómodos, se marcharon uno a uno sin poder verla aparecer. Claro que fue a propósito. En realidad, estaba en el restaurante Apple ese día. Lo vi con mis propios ojos caer en la desesperación y perder toda su dignidad frente a todos. Si no le daba una lección profunda, seguiría usando esas tonterías para molestarme. Lástima que esta vez, Lucía no podría ver mi desgracia, tal como esperaba. Cuando salí de la oficina de la presidenta y regresé al área de trabajo, de inmediato me recibieron con varias burlas malintencionadas. ¿Jorge se va a casar? Esto sí que es repentino. ¿Por qué no nos presentas a la novia? La presidenta Liu anunció su boda, y tú la sigues para llamar la atención. Si en tu boda no hay novia, ¿no te convertirás en el chiste más grande de toda la ciudad? ¿Sí? Revisé las fechas. ¿Tu boda coincide con la de la presidenta Liu? Los que no sepan podrían pensar que te casas con ella. ¿No será que lo haces adrede para colgarte de su fama? Un grupo de gente discutía sin parar, con ojos llenos de burla. Lucía nunca quiso hacer pública nuestra relación en la empresa. Para todos, yo no era más que el pagafantas de Lucía. Mi anuncio de boda sonaba para ellos como una torpe maniobra para recuperar mi dignidad, igual que un payaso llamando la atención. No tenía intención de gastar energía en esas personas ridículas. Bajé la cabeza y miré el mensaje que acababa de aparecer en mi móvil. Un mes es un poco ajustado para la boda. Si quieres cambiar la fecha, o si te arrepientes, podemos hablarlo. El mensaje era de Ana, mi futura prometida. Respiré hondo y respondí, no hace falta. Esta fecha está perfecta. Muy pronto. Ana contestó nuevamente. Bien, terminaré lo antes posible mis asuntos en el extranjero y volveré al país para discutir personalmente contigo los detalles de la boda. Si tienes alguna petición, puedes decírmela cuando quieras. Respetaré completamente tus opiniones. De manera inexplicable, una pequeña sensación de expectativa hacia la boda apareció en mi mente, pero justo entonces, el secretario Cruz llegó apresuradamente. Jorge, prepárate, Makoto está por llegar. La presidenta Liu pidió expresamente que seas tú quien se encargue de preparar su boda con el señor Ito. Por favor, asegúrate de satisfacer al señor Ito. Capítulo 3. Fruncí el ceño, soy el gerente del departamento de proyectos, no el asistente personal de Lucía Liu. Sus asuntos privados no son de mi competencia. El secretario Cruz encogió el cuello y dijo, la presidenta Liu dijo que tú tienes experiencia preparando bodas, y que conoces mejor que nadie sus gustos. Apreté el puño con tanta fuerza que las uñas casi perforaron mi palma.
¿Otra vez estaba humillándome a propósito? Claro, yo sí había soñado con casarme con Lucía. También conocía mejor que nadie sus gustos, preparando en secreto una boda de ensueño, esperando que, tras una propuesta exitosa, pudiera darle una sorpresa. Resulta que ella lo sabía desde el principio. Lo siento, no puedo ayudarte, pese a mi firme negativa. Una hora más tarde me vi obligado a acompañar a Makoto de todos modos. Lucía llegó a amenazar con despedir a todo nuestro departamento para forzarme a ceder. No quería que mis subordinados leales perdieran su empleo, ni que el proyecto en el que llevábamos meses trabajando se arruinara. Solo pude aceptar con los dientes apretados. Lucía, tomada del brazo de Makoto, mostraba una apariencia amorosa. Dentro de la empresa, recibían una ola de miradas llenas de envidia y elogios. Ella me miró con burla y dijo: «Gerente Wang, ¿no ibas a casarte tú también? ¿Por qué no nos enseñas tu diseño de boda para que podamos aprender un poco?» Respondí sin expresión: «Lo siento, mi boda está completamente a cargo de mi prometida. Yo no estoy al tanto del diseño». Lucía resopló con frialdad: «¿Aún te empeñas en fingir?» Chasqueó los dedos con indiferencia, y de inmediato, las pantallas de la sala de reuniones se iluminaron con una serie de imágenes magníficas. Mis pupilas se encogieron. Los diseños de boda que había ocultado durante tanto tiempo, ahora estaban expuestos públicamente. En la pantalla se veía con claridad: diseñador, Jorge Wang. ¡Wow! El diseño del señor Wang es increíble. Cada detalle coincide completamente con mi estética. Cada paso del proceso parece sacado de un sueño. Lucía, ¿a ti también te gusta? Makoto estaba lleno de sorpresa, claramente satisfecho. Lucía lo miró con dulzura. Por supuesto que me gusta, ya sabes. Me gustan todas tus preferencias, incluso el estilo de boda con el que soñabas cuando eras joven. Mi rostro palideció. Pensé que mi corazón ya no podía doler. Pero al saber esta verdad cruel, sentí un tirón profundo en el pecho. Así que lo que yo diseñé con tanto cuidado, ¿siempre había sido la boda ideal de Makoto? Mientras yo planeaba mi futuro con Lucía, ¿ella pensaba en caminar hacia el altar con Makoto? Entonces Lucía me miró y dijo: «Este diseño, al fin y al cabo tú ya no lo usarás. Dime un precio. Se lo compro para Makoto». Antes de que pudiera responder, Makoto habló también: «Señor Wang, sé que esto era para su propia boda, pero me gusta demasiado. ¿Eres acaso mi fan? ¿Cómo puedes conocer tan bien mis gustos? Las flores que me gustan, los colores que prefiero, incluso el estilo de traje que más me encanta». Con cada detalle que mencionaba, mi rostro perdía aún más color. Lucía observaba la escena con calma, con ojos arrogantes, como si estuviera esperando verme colapsar y perder el control. Finalmente, esbocé una sonrisa. «Si al señor Ito le gusta, entonces liquidémoslo al precio de mercado. ¿Le transfieren directamente o necesitan un cheque? ¿Desean que redacte un contrato de compraventa?» Makoto Ito quedó atónito. La sonrisa en el rostro de Lucía también se congeló de inmediato. Preguntó: «¿Qué acabas de decir?» Abrí los ojos como si fuera obvio. ¿O acaso la presidenta Liu pretende quedarse con mi trabajo sin pagarme? Lucía se levantó de golpe, clavándome la mirada. «Muy bien, Makoto, vámonos. Un diseño de boda tan barato no es digno de ti. Si alguien quiere hacer el ridículo y humillarse solo, allá él». Capítulo 4. Solté un leve suspiro de alivio y, al volver a mi puesto, eliminé de inmediato el diseño de la boda y vacié la papelera. Pensé que Lucía, al ver mi actitud, dejaría de molestarme, pero al volver a casa después del trabajo, justo al llegar a la puerta de mi piso alquilado, vi mis maletas tiradas afuera. La ropa, la colcha y hasta las sábanas ni siquiera habían sido dobladas. Todo estaba esparcido de manera caótica en el suelo. Desde dentro del apartamento, se escuchaba débilmente la risa de Lucía. Un fuego instantáneo subió en mi pecho. Toqué la puerta durante un buen rato antes de que Lucía, con impaciencia, la abriera apenas una rendija. «Makoto se va a mudar aquí, tú y tus cosas. Lárgate lejos». Arqueé una ceja. ¿Se te olvidó que este piso lo alquilé yo? Lucía sonrió con burla. «Oh, entonces quizá también olvidé decirte que hace tiempo lo compré». Mientras hablaba, sacó el título de propiedad y lo agitó frente a mí. Me quedé completamente paralizado. ¿Qué? La antigua residencia de los Liu estaba en una zona de villas en las afueras. Me dolía ver a Lucía trabajar hasta tarde y tener que hacer largos trayectos de ida y vuelta. Así que, aún con esfuerzo, pagué un alquiler altísimo para alquilar este piso de 3 habitaciones en el centro. En mi corazón, incluso me alegraba al pensar que por fin teníamos un nido de amor propio. Jamás imaginé. Miré la fecha de registro en el título de propiedad. Aquello había ocurrido hacía 5 años.
En ese entonces, la carrera de Lucía apenas despegaba. Cada noche volvía exhausta al apartamento alquilado. Yo tenía la cena lista, el agua del baño preparada. Lucía me abrazaba con emoción y decía, qué bueno tenerte. Solo al volver aquí siento el calor de un hogar. Cuando mi carrera se estabilice, compraré este sitio y será nuestra casa matrimonial. No pude evitar bromear. ¿La gran señorita de la familia Liu conforme con un piso tan pequeño? Lucía Liu respondió con total seriedad, esto es diferente. Aquí está todo tu amor hacia mí. Es el testimonio de nuestro amor. En ese instante, todo me pareció absurdo. Le pregunté, entonces, ¿desde hace 5 años mi casero eres tú? Claro, aunque Lucía estuviera emprendiendo en aquel entonces, seguía siendo la hija de la familia Liu. ¿Cómo podría faltarle dinero? Pero lo que no podía entender era, con qué sentimiento me vio durante 5 años ahorrar cada centavo, sacrificándome para pagar aquel alquiler exorbitante. Lucía resopló con frialdad. ¿Ahora puedes largarte de mi casa? Fue entonces cuando se escuchó la voz de Makoto. Lucía, ven a ayudarme a mirar esto. ¿El calentador del baño está estropeado? Lucía respondió y estaba por cerrar la puerta. La tomé de la muñeca y grité, espera. Lucía me lanzó una mirada y preguntó, ¿qué más quieres? Respiré hondo varias veces antes de poder calmarme lo suficiente para continuar. Primero, este fue un piso que yo alquilé. Yo pagué el alquiler. Segundo, aunque tengas prisa por dejarle el lugar a Makoto, esta noche yo, antes de que pudiera terminar. Lucía soltó una risa irónica. Tú, que ya estás a punto de casarte, ¿quieres seguir pegado en mi casa? ¿Te parece apropiado? ¿Tu prometida no te ha preparado un nuevo hogar? Claro que, si quieres quedarte, tampoco es imposible. Justo Makoto necesita que alguien lo cuide. Cocinas bastante bien. Respiré hondo otra vez. Solo así pude evitar estrellarle la maleta en la cara. Y continué. No hace falta que la propietaria me devuelva la fianza y la penalización por rescisión. Lucía soltó una carcajada. En el fondo, ¿todo es por dinero? ¿Esto te basta? Sacó un fajo de billetes, pero cuando estaba a punto de entregármelos, aflojó los dedos y los dejó caer, dispersándose por todo el suelo. Capítulo 5. Expulsado del piso alquilado en plena madrugada. El viento frío me golpeó y me envolví la ropa con fuerza. Una vez mordido por la serpiente. 10 años temiendo la cuerda. Tras buscar un hotel y registrarme, dudé unos segundos antes de enviarle un mensaje a Ana. ¿Qué has pensado sobre la vivienda matrimonial? Yo aún no tengo condiciones para comprar una casa. Quizá tendremos que alquilar un lugar temporalmente. ¿Pagamos el alquiler mitad y mitad? Ana respondió muy rápido. No tienes que preocuparte por eso. Ya está todo preparado. Respiré hondo. En ese caso, solo puedo pagar mi parte del alquiler. Ana envió una serie de signos de interrogación. Mucho después, llegó otro mensaje. Mañana enviaré a alguien a recogerte. Múdate antes a la vivienda matrimonial y decórala un poco. Luego llegó otro mensaje. No hace falta pagar alquiler. Solté una sonrisa amarga. Mi relación con Lucía realmente era una broma. De madrugada, una llamada insistente irrumpió en mi teléfono. Jorge, ¿eres tú? ¡Qué maliciosa tu mente! Dije, perplejo. Lucía, ¿se te quemaron las neuronas? En plena noche, ¿no deberías estar con tu Makoto? ¿Por qué me llamas para molestar? Colgué con irritación, pero ya no tenía sueño. Eché un vistazo a la notificación en el móvil y mis ojos se abrieron de par en par. Incrédulos. Los paparazzi habían conseguido llegar esa misma noche al piso alquilado y grabaron cómo, a medianoche, una mujer con maquillaje pesado llamó a la puerta y entró. En ese momento, los paparazzi estaban bloqueando la entrada del edificio. Pronto, el teléfono volvió a sonar. No importa dónde estés, vuelve inmediatamente y resuelve este desastre que causaste. Tardé un par de segundos en reaccionar. ¿Estás insinuando que fui yo quien llamó a los paparazzi? Lucía se burló. ¿Y si no eres tú? ¿Quién más podría ser? No me hagas repetirlo. Si no vuelves, atente a las consecuencias. Rodé los ojos y solté. Estás loca. Colgué otra vez y directamente apagué el móvil. Decidí continuar durmiendo. Al día siguiente me desperté tarde. Al llegar apresurado a la empresa, noté enseguida que las miradas de mis compañeros no eran normales. Muchos me señalaban mientras murmuraban. Cuando sonreí para saludar y preguntar qué pasaba, todos se dispersaron como si nada. Al llegar a mi puesto, Tony, uno de mis subordinados, se acercó nervioso. Jefe, pasó algo muy grande. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Sacó su móvil y abrió las noticias locales del momento. Crash. Mi vaso de agua cayó estrepitosamente al suelo. En ese momento, varios compañeros con quienes nunca me llevé bien,
Se acercaron sonriendo con malicia. ¿Qué tal la experiencia con la jefa de Zebra Entertainment? El gerente Wang sí que tiene suerte. Con razón no nos prestabas atención. Ya estabas encaramado en las altas ramas, ahorrándote 20 años de lucha. ¿Acaso esa es tu prometida? ¿No temes que su esposo mande a alguien a destrozarte? Apreté el móvil con fuerza, con el rostro oscuro, y solté un rugido. Lucía, titular de las noticias locales del día, ejecutivo del grupo Liu, sorprendido en la madrugada reuniéndose en secreto con la directora de Zebra Entertainment, sospechoso de meterse en el matrimonio de María. Así que, ¿la mujer de anoche era María? Con razón los paparazzi se lanzaron sobre el lugar como gatos oliendo pescado, pero para limpiar el nombre de Makoto, Lucía me empujó sin pensarlo como chivo expiatorio. Publicó directamente el contrato del piso, demostrando que yo era quien vivía allí. Incluso consiguió a alguien con una complexión parecida, vistiendo la misma ropa, para hacerse pasar por mí y huir torpemente bajo el acoso de los paparazzi, justo cuando estaba por ir a confrontarla. El secretario Cruz llegó con una expresión complicada. Gerente Wang, recoja sus cosas y abandone la empresa. La miré fijamente. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, alguien más lo hizo por ella. ¿Qué más puede significar? En nuestra empresa no toleramos manzanas podridas de moral tan baja. Capítulo 6. Tony y los demás se pusieron nerviosos de inmediato. Secretaria Cruz. Esto tiene que ser un malentendido. Todos creemos en el carácter del jefe. Él jamás haría algo así. Yo también apreté los dientes. Secretaria Cruz. Los demás podrán no saber la verdad, pero tú tampoco la sabes. ¿Cuántas veces? Después de que Lucía bebiera demasiado en reuniones sociales, era la propia secretaria Cruz quien la llevaba personalmente a mi casa. Ella sabía mejor que nadie que ese piso siempre había sido habitado por Lucía y por mí. La secretaria Cruz mostró algo de culpa y evitó mirarme directamente. Gerente Wang, lo siento, esto es lo que ordenó la presidenta Liu. La miré fijamente durante unos segundos, sin reprocharle nada, y me levanté dispuesto a ir directo a la oficina de Lucía. ¿Qué haces? Detente. Seguridad. Saquen al gerente Wang de la empresa. Los guardias de seguridad llegaron con agresividad. Me agarraron a la fuerza y me arrastraron hacia afuera. Mis pertenencias también fueron arrojadas a la entrada del edificio. El alboroto atrajo la atención de muchas personas. ¿Ese es el amante que se metió en medio del matrimonio? Tiene buena pinta. Con razón atrajo a María. ¿Qué asco me da este tipo de basura humana? ¿No les repugna? Hace algo vergonzoso y todavía quiere culpar a Makoto. Que lo hayan despedido es lo menos que merece. Quise defenderme, pero nadie quería escuchar una sola palabra mía. En ese momento, una gran multitud se acercó. En medio del grupo, estaban Lucía y Makoto, rodeados por todos. Aparta. Recién había logrado levantarme y recogía mis cosas cuando uno de los guardaespaldas me empujó. Perdí el equilibrio y mi cabeza chocó brutalmente contra el marco de la puerta, brotando sangre de inmediato. Lucía, quien entraba del brazo de Makoto, vio la escena. Su rostro cambió ligeramente y por reflejo quiso extender la mano para sostenerme, pero Makoto la sujetó rápidamente del brazo y dijo en voz baja: Lucía, hay muchos periodistas mirando. Los espectadores y los reporteros también me reconocieron de inmediato y gritaron: ¿Es él, el intruso amoroso? Lo despidieron. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo no se muere este tipo? Si no fuera por él, Makoto no habría sido malinterpretado. Lucía recuperó su sonrisa y dijo con indiferencia: Saquen a este hombre. En el grupo Liu jamás permitimos que alguien de conducta tan despreciable manche el nombre de la empresa. Apreté los dientes. Lucía, ¿sabes lo repugnante que es lo que estás haciendo? Y además es un delito. Ya que Lucía quería empujarme al abismo, no pensaba tenerle piedad. Con una mano presioné la herida de mi frente, con la otra saqué el móvil para llamar a la policía. El rostro de Lucía cambió por un instante, pero enseguida volvió a su expresión habitual, e incluso curvó los labios en una sonrisa fría. Despedir a un empleado sin motivo es ilegal. Sí, pero despedirte a ti, alguien sin vergüenza alguna, no me causa remordimiento. ¿Quieres seguir armando un escándalo? ¿No es por dinero? Si con tal de sacarte de aquí debo duplicar la indemnización, lo haré sin dudar. Hizo una señal con los ojos, y de inmediato varios guardias se acercaron. Llévenlo, sigan el proceso de compensación y cierren su boca. De inmediato, los alrededores se llenaron de aplausos y elogios hacia Lucía. La presidenta Liu sí que es generosa. Un sujeto tan despreciable debería haber renunciado por vergüenza. ¡Puh! ¡Qué cara más dura! Intenté defenderme rápidamente. No, todo esto es difamación malintencionada.
Ya llamé a la policía, pero antes de terminar, un fanático furioso se lanzó hacia mí. Una taza de té con leche hirviendo cayó sobre mi cabeza. El calor chocó con la herida abierta, arrancándome un grito de dolor. El párpado de Lucía tembló levemente, pero aún así hizo un gesto decisivo con la mano. Váyanlo de inmediato. Capítulo 7. Cuando los guardaespaldas me llevaron a la fuerza, escuché detrás de mí los elogios de los periodistas hacia Lucía y sus preguntas curiosas. Presidenta Liu, ¿su boda se celebrará según lo previsto? Lucía se acurrucó en el pecho de Makoto. Por supuesto, he esperado 10 años solo por este día. Más de media hora después, Lucía llegó finalmente al estacionamiento subterráneo. Al ver cómo los guardaespaldas aún me sujetaban, se acercó con aparente preocupación. ¿Cómo está tu herida? Te llevaré al hospital ahora mismo. El coche arrancó, y Lucía seguía instando al conductor, haciéndome sentir un extraño déjà vu. Parecía que habíamos vuelto al pasado, a los tiempos en que, incluso si solo me cortaba un poco la mano mientras cocinaba, Lucía se mostraba ansiosa y preocupada. Pero ahora, no hace falta ir al hospital. Si la presidenta Liu me deja marcharme, ya estaré más que agradecido. Lucía frunció el ceño. ¿Aún estás enfadado? ¿Sabes el gran problema que le causaste a Makoto anoche? Todo esto es lo que le debes. ¿Y qué con sufrir un poco de injusticia? Ya estaba cansado de explicar. No quería seguir desperdiciando saliva con Lucía. Por favor, presidenta Liu, déjeme bajar. Lucía, decepcionada, dijo. Dejarte ir para que corras a denunciar y sigas empeorando todo, cometiendo error tras error. No te muevas. Primero te llevaré al hospital. Quédate allí unos días. Mientras no sigas causando problemas, te daré una buena compensación. La miré con burla. ¿De verdad crees que solo quiero una compensación? Lucía frunció el ceño con impaciencia. Lo sé, tú lo que quieres es casarte, ¿cierto? Con tantos años juntos, ¿cómo es que no puedes tener un mínimo de confianza en mí? Me casaré contigo, pero no ahora. Me pareció una broma ridícula. ¿Y entonces cuándo? Lucía suspiró, resignada. Lo sabes, Makoto es muy importante para mí. No puedo simplemente ignorarlo. Sé obediente. Deja que esta crisis pase, y te daré una explicación. Yo estaba a punto de decirle que no hacía falta, pero el teléfono de Lucía sonó. ¿Qué? ¿Makoto se torció el tobillo? Voy enseguida. Da la vuelta ahora mismo. Regresamos a la empresa. El conductor miró mi herida con duda, pero el señor Wang. Lucía se quedó atónita un instante. Calló unos segundos. Ve tú al hospital en taxi. Cuando termine, iré a verte. Antes de que pudiera responder, ya me había echado del coche. Antes de cerrar la puerta, Lucía aún me lanzó una advertencia fría. Piensa en tus familiares y amigos. No sigas causando problemas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé un rato en la acera, aturdido. De pronto, apareció un nuevo mensaje en el móvil. Me enteré de lo que pasó hoy. Lo siento. Volví en mí. ¿Las noticias falsas se habían difundido tan rápido? El que debería disculparse soy yo. Aunque las noticias sean rumores, la opinión pública puede causar un gran impacto. No quiero meterte en problemas. Podemos cancelar nuestro acuerdo. Después de un momento, Ana respondió. No hace falta. No me importa. Te ayudaré a aclararlo. Me puse nervioso y le contesté. No es necesario. Yo puedo resolverlo. Escuché que Ana llevaba años viviendo en el extranjero. Esos rumores no deberían afectarla demasiado, pero no quería que la arrastraran ni que Lucía la tomara como blanco. Sobre la boda, ¿estás segura de que no quieres pensarlo mejor? La respuesta de Ana fue corta pero contundente. Las invitaciones ya fueron enviadas a todos los familiares y amigos. Sentí una punzada de desesperación. Era la primera vez que me arrepentía de la decisión de casarme de forma tan rápida. De repente, una voz suave sonó junto a mí. ¿Es usted el señor Jorge Wang? Venimos por orden de la señorita Ana para llevarlo al hospital. Capítulo 8. Al ser llevado a la clínica privada más exclusiva de Ciudad C y recibir el atento cuidado del personal médico, me sentía un poco aturdido. ¿Ustedes fueron enviados por Ana? Volví a preguntarle al hombre de mediana edad que me había acompañado. Él asintió solemnemente. La señorita Su escuchó que usted resultó herido y nos pidió que viniéramos a atenderlo especialmente. Y más tarde también lo ayudaremos con la mudanza. Si tiene cualquier petición sobre la decoración de la vivienda matrimonial, el señor Wang puede decirnos lo que necesite en cualquier momento. No pude evitar sentir curiosidad por Ana. Mi futura esposa parecía ser mucho más competente de lo que imaginaba, a diferencia de Lucía, que como siempre, jamás ponía mis asuntos en su corazón. Hasta que me dieron el alta del hospital. Ella nunca apareció. Por suerte,
Yo ya no tenía expectativas con ella. Fue un alivio. Después de salir del hospital, no tuve prisa por buscar trabajo. Decidí dedicar toda mi energía a preparar la boda. Ana había mencionado que quería que me mudara antes a la vivienda matrimonial. Después de dudarlo bastante, terminé rechazando la idea con cortesía. Lo que me alegró fue que, aunque Ana estaba ocupada con su trabajo, no era el tipo de persona que se desentendía y me dejaba hacer todo. Por el contrario, disfrutaba discutiendo conmigo cada detalle de la boda y respetaba mucho mis opiniones. Aproximadamente una semana después, Lucía pareció acordarse de mí de repente. Jorge, ¿estás tan desesperado por casarte? Deja ya tus tácticas de presión. Estás haciendo que Makoto se sienta muy inseguro. Me quedé confundido. ¿La seguridad emocional de Makoto tenía algo que ver conmigo? Por curiosidad, busqué en internet. En los últimos días, Makoto había sido blanco de muchas acusaciones y estaba envuelto en numerosos escándalos. Con razón Lucía había desaparecido sin dejar rastro. Seguramente estaba ocupada tratando de limpiar el desastre, rompiéndose la cabeza para controlar la crisis de opinión pública. Y Makoto, aferrándose a sus salvavidas, mostraba su amor en las redes sociales continuamente. Negué con la cabeza y murmuré lunática, colgando la llamada. Pero unos minutos después, Lucía volvió a llamar. Dije que basta, aunque prepares tu boda cuidadosamente, yo jamás asistiré. El único con quien me casaré ese día es Makoto. Deja ya tus trucos baratos. Tu nivel de celos es realmente aterrador. Controlé mi temperamento lo mejor que pude. Lo repito por última vez, realmente voy a casarme, pero la novia no eres tú. Que ciertas personas no se crean demasiado importantes. Lucía soltó una risa sarcástica. Después de lamerme 7 años, ¿quién más crees que estaría dispuesto a casarse contigo aparte de mí? Si tienes un poco de sentido común, podría darte algo de dignidad, pero si insistes en hacer escándalo, cuando subas solo al escenario de la boda y te conviertas en la burla de toda la ciudad, no digas que no te avisé, como si quisiera disgustarme a propósito. Lucía cambió de lugar la ceremonia de boda y eligió un hotel junto al que se usaría para la mía. Además, ignorando toda la polémica en internet, lanzó una campaña publicitaria masiva. En toda Ciudad S, todos alababan a Lucía como una mujer que adora a su esposo, profundamente enamorada de Makoto. Mi única opinión fue, está loca. Seguí preparando mi boda con calma, y mis comunicaciones con Ana se volvieron aún más frecuentes. El día antes de la ceremonia, Lucía volvió a enviarme un mensaje. ¿Todavía no vas a cancelar la boda? Si te arrepientes ahora, aún estás a tiempo. Junto al mensaje, aparecían fotografías de los lujosos trajes de boda de Makoto y Lucía en las noticias locales. Fotos tan extravagantes que dejaban a cualquiera boquiabierto, ambos abrazados, mirándose con profunda ternura. Torcí los labios. Lástima que mi novia estuviera tan ocupada que no tuvo tiempo de hacerse fotos de boda. En ese momento, llegó un mensaje de Ana. He llegado. Estoy deseando que llegue nuestra boda mañana. Capítulo 9. Una alegría apareció en mis ojos. Por fin, el corazón que había mantenido en vilo se relajó por completo. Yo también estoy deseando verte. Con el ánimo tranquilo, dormí profundamente toda la noche. A la mañana siguiente, tomé el coche nupcial y llegué al Hotel Naranja. Apenas bajé del coche, me encontré de frente con Lucía vestida de novia. ¿Qué haces tú aquí? Lucía se quedó ligeramente atónita al verme. Con el traje de alta costura que llevaba puesto, desprendía un aire noble, como el heredero distinguido de una gran familia. Lucía lo sintió extraño, casi como si me viera por primera vez. Solo cuando alguien la llamó, reaccionó y frunció el ceño. No pensarás que caí en tu provocación y vine a casarme contigo, ¿verdad? Si no quieres convertirte en la burla de toda la ciudad, cancela la boda ahora mismo. Yo puedo arreglar todo. Negué la cabeza con impotencia. Si vienes como invitada, puedo asignarte un asiento. Si vienes a causar problemas, no serás bienvenida. Hice un gesto y el personal de seguridad del hotel se acercó rápidamente. Sin embargo, sus miradas mostraban cierta confusión. Expliqué, mi novia no es esta señorita. Los guardias comprendieron al instante. ¿Viene a interrumpir la boda? Señorita, por favor respétese. No intente arruinar la ceremonia. Expulsada torpemente por los guardias, el rostro de Lucía se volvió completamente oscuro. Jorge, sí que te atreves. Ya que estás decidido a hacer el ridículo, quiero ver cómo piensas continuar la boda sin mí entrando como la novia. Se dio la vuelta enfurecida y se marchó, no sin antes ordenar. Secretaria Cruz, organiza que todos los compañeros de la empresa vayan a la boda de Jorge. Vamos a animar el ambiente. Negué con la cabeza riendo. ¿Otra vez el mismo truco?
Yo también respondí en voz alta, secretaria Cruz. No olviden el dinero del regalo. Aquí no se permite venir a comer y beber gratis. El rostro de Lucía se volvió aún más sombrío. Regresó al hotel de al lado, todavía con el semblante oscuro. Makoto la recibió con una sonrisa. Lucía, ¿dónde estabas? La boda está a punto de empezar. Por cierto, ¿por qué faltan tantos invitados en el salón? Lucía bufó con frialdad. Se fueron a ver un espectáculo. Makoto parpadeó sorprendido. ¿Un espectáculo? Las amigas de Lucía comenzaron a reír con sarcasmo. ¿Puedes creerlo? La boda de ese Jorge es en el hotel de al lado. Imagínate su cara cuando llegue la entrada de la novia, que no habrá. Alguien abrió el móvil y de inmediato vio a la secretaria Cruz y otros compañeros transmitiendo en directo. En mi ceremonia, todo parecía avanzar con normalidad. ¿Está loco Jorge? ¿Por qué no detiene la boda? ¿De verdad cree que Lucía abandonaría a Makoto para ir con él? Solo es un juguete para ella. ¿Cómo podría compararse con Makoto? Esa táctica de forzar matrimonio es simplemente autohumillación. El cuerpo de Lucía tembló ligeramente. Una inexplicable inquietud surgió en su corazón. Cállense. Olvídenlo. Vayan a detener la boda. No quiero que siga haciéndome quedar mal. Pero antes de que alguien pudiera moverse, la boda ha comenzado. En la pantalla, aunque el maestro de ceremonias anunciaba la entrada de la novia, las puertas permanecían cerradas. Yo estaba solo de pie en el centro del escenario, claramente nervioso, con una expresión llena de incertidumbre y expectación. Los compañeros que hacían la transmisión soltaron risas y burlas. Jorge se ve ridículo. ¿Cree que es el protagonista de una película? Como mucho. Es un secundario trágico al que intentan robarle la novia. Las burlas llegaron claramente a los oídos de Lucía. Incluso sus amigas no pudieron evitar reírse, como si estuvieran viendo actuar a un payaso. Lucía levantó ligeramente la comisura de los labios y soltó un bufido frío. Un idiota que no escucha consejos. Al final, ¿no seré yo quien tenga que limpiar su desastre? Espero que esta vez pueda ver la realidad de una vez. Justo cuando estaba por levantarse, el maestro de ceremonias habló de nuevo. Ahora, demos la bienvenida a la novia. En ese instante, acompañados por el estallido de los fuegos de celebración, las puertas se abrieron. Capítulo 10. En un instante, el auditorio quedó completamente en silencio, bajo la mirada de todos los invitados. Ana apareció lentamente vestida con un impecable vestido de novia blanco. En la sala comenzó a caer una lluvia de pétalos. Con un ramo en las manos, Ana avanzó por la alfombra roja, paso a paso, hacia mí. El grupo de personas que la secretaria Cruz había llevado se quedó completamente paralizado. Jamás imaginaron que yo realmente me casaría, y menos con otra mujer. Frente a la pantalla, Lucía y los demás que estaban esperando ver mi humillación tuvieron una reacción aún más exagerada. Es Ana. ¿Jorge de verdad se va a casar? Y además, ¿con ella? En ese instante, la sonrisa en el rostro de Lucía desapareció por completo. En sus ojos surgió una profunda confusión, y su cara perdió el color poco a poco. ¿Cómo puede ser? No, no puede ser. Es imposible. Los demás, al volver en sí, también mostraron expresiones extrañas, tratando de justificarse con voz temblorosa. Sí, esto, tiene que haber algún error. ¿Cómo podría Ana casarse con Jorge? Mejor dicho, ¿cómo podría Jorge merecer a Ana? Esa novia debe ser solo alguien que se parece a ella. Sí, sí, debe ser eso. No sabemos de dónde sacó Jorge a esa actriz. Con el maquillaje moderno, parecerse un poco es normal, pero justo cuando terminaron de hablar, al teléfono se escuchó la voz del maestro de ceremonias. Señor Jorge, ¿desea usted tomar a la señorita Ana como su esposa, amarla y serle fiel, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, apoyándose mutuamente hasta el final de sus vidas? Con la mirada firme, pronuncié con solemnidad. Sí, acepto. En un radio de varios metros alrededor de Lucía, todo quedó muerto. Incluso respirar parecía difícil. Todos agrandaron los ojos, llenos de incredulidad absoluta. La cara de Lucía se volvió aún más pálida. Su cuerpo temblaba sin control. Intentó ponerse de pie, pero tropezó y casi cayó. Lucía, ¿qué haces? Nuestra boda está por empezar. Makoto se apresuró a sostenerla, pero Lucía lo apartó bruscamente. Levantó la falda del vestido, se quitó los tacones y salió corriendo como una loca. En ese momento, su mente solo tenía un pensamiento. Jorge era su novio, su prometido. ¿Cómo se atrevía a casarse con otra? Y peor aún, ¿cómo podía casarse con Ana, esa mujer que siempre había sido su sombra y su pesadilla desde pequeña? Entre exclamaciones de todos,
Lucía irrumpió de cabeza en el Hotel Emperador. Los guardias reaccionaron de inmediato, apresurándose a detenerla. ¿Otra vez tú? Sabíamos que vendrías a interrumpir la boda. Deténganla, no dejen que entre a causar problemas. ¿Ahora si quieres robarte la boda? ¿Y antes dónde estabas? Lucía desesperada gritó a voz en cuello. Jorge, sal ahora mismo. Dentro del auditorio, la ceremonia ya había concluido perfectamente. Al escuchar el alboroto afuera, mi corazón dio un vuelco. Dije, perdón, debí manejarlo mejor. Voy a sacarla de aquí. Ana me miró con una sonrisa tranquila. Es Lucía quien perdió la cabeza. No tiene nada que ver contigo. Además, hace mucho que no veo a mi sobrina. Iré contigo. Mis ojos se abrieron de par en par. Me quedé completamente inmóvil. ¿Qué dijiste? ¿Ana no solo conocía a Lucía? Sino que además, ¿la llamó mi sobrina? La sonrisa de Ana se volvió aún más encantadora. Me guiñó un ojo. Perdón por no decírtelo antes, pero no es tarde para que lo sepas ahora. Antes de que pudiera reaccionar, Ana ya me estaba llevando de la mano hacia afuera del salón. Bien, suéltenla. Con esa simple orden de Ana, Lucía inmediatamente se soltó de los guardias y corrió hacia mí, aferrándose a mi mano. Vente conmigo. Su fuerza era tan grande que casi me tiró. Justo cuando iba a apartarla, Ana miró fijamente a Lucía, con una sonrisa en los labios, pero con un tono suave que contenía autoridad. Suéltalo, no se falta el respeto a un mayor. Lucía apretó los dientes, miró a Ana fijamente y dijo, él no es. La sonrisa de Ana se desvaneció, respondió con frialdad. No me hagas repetirlo. Casi al mismo tiempo, el cuerpo de Lucía tembló y, como si hubiera sido electrocutada, bajó la cabeza con miedo y soltó mi mano de inmediato. Capítulo 11. Estaba sorprendido. Lucía, la orgullosa hija de la familia Liu, siempre había sido dominante, intrépida, sin miedo a nada. Incluso frente a su propio padre mantenía una actitud desafiante. En 10 años juntos, era la primera vez que veía a Lucía mostrar una expresión de temor ante otra persona, pero Ana parecía estar completamente acostumbrada. Con actitud firme, tomó mi brazo. Llámalo tío. Lucía apretó los labios, claramente reacia a ese título. Ana no repitió la orden. En su lugar, la miró con frialdad. Pasaron unos segundos, pero para Lucía debieron sentirse como medio siglo. Finalmente, Lucía se rindió y, bajando la cabeza, apretó los dientes para escupir una palabra. Tío. Solo entonces Ana mostró una sonrisa. Bien, a partir de ahora todos somos una familia. Los mayores de la familia están dentro. Entra a saludar. Dicho esto, Ana hizo un gesto casual con la mano. De inmediato, personas conocidas de Lucía corrieron hacia ella apresuradamente. Lucía, ¿cómo te atreves a venir a la boda de tu tía? Sí que has crecido, y también tu valentía. Me sorprendes. Pero, ¿qué es esa ropa que traes puesta? Ve a cambiarla de inmediato. No hagas que tu tía se moleste. Lucía murmuró con torpeza. Yo estaba en el hotel de al lado. Ana le lanzó una mirada y dijo, entra y saluda a los mayores. Si obedeces, puedo no tomar en cuenta tus tonterías, pero no me obligues a abofetearte en mi día más feliz. El cuerpo de Lucía volvió a temblar. Como una marioneta, la arrastraron hacia adentro. Al entrar al salón, el rostro de Lucía cambió de inmediato. Papá, ¿qué haces aquí? El padre de Lucía la miró con expresión profunda. ¿Qué otra cosa creías? En la boda de tu tía, aunque estuviera ocupado, como cuñado debo presentarme. ¿Qué pasa? ¿De verdad pensaste que iba a dejar todo para acompañarte en tu ridícula farsa en ese hotel? Lucía se quedó sin sangre en el rostro. Sus labios temblaban. Entonces, ¿ya lo sabías? Sabías desde el principio que Jorge iba a casarse con ella. El padre de Lucía respiró hondo. ¿Y tú no lo sabías ya? Si mal no recuerdo, el día después de que se acordó el matrimonio, Jorge ya te había informado. El cuerpo de Lucía se tambaleó, casi cayó al suelo. Los momentos de los últimos días pasaron por su mente como escenas de una película. La solicitud de licencia matrimonial. El diseño de boda que ella trató como basura. Sus constantes aclaraciones. La preparación seria y responsable de su boda. Y nunca habló con ella. Resulta que todo había dejado señales. Entonces, ¿qué estaba pensando en aquel momento? ¿Por qué nunca quiso creerle? Si lo hubiera notado antes, ¿habría sido posible cambiar algo? El padre de Lucía le dio unas palmaditas en el hombro, sin expresión. Lo hecho está. Deja de pensar tonterías. Y en cuanto a tus propios desastres, será mejor que los resuelvas cuanto antes. Las habilidades de tu tía, tú las conoces mejor que yo. Lucía apretó los dientes con rabia. Ya soy adulta.
pero solo recibió la risa fría de su padre. Mientras tanto, yo estaba lleno de dudas, pero solo pude acompañar a Ana a saludar a los familiares y amigos. Considerando que Ana había llegado en avión la noche anterior tras un largo viaje, omitieron el brindis formal. Los mayores sonreían y me entregaban sobres rojos, instándonos a ir a descansar pronto, en especial la abuela de Ana, que no podía ocultar su alegría. Jorge, cuando tengan tiempo, deja que Ana te acompañe de vuelta a nuestra ciudad para hacer un banquete allá también. Quiero celebrar yo también. Ustedes dos, vivan bien. Y si Ana se atreve a tratarte mal, dímelo. Yo, esta vieja, me encargaré de ella personalmente. Otros familiares también bromearon con cariño. Ana cuida a Jorge como a un tesoro. ¿Cómo podría maltratarlo? Yo pensaba que Ana jamás se casaría, pero resulta que simplemente no había encontrado a alguien que la hiciera sentir algo. Mi confusión solo creció más y más, hasta que subimos al coche para irnos. Finalmente no pude contenerme. Esto, señorita Su, creo que necesito una explicación. Capítulo 12. Ana giró la cabeza y, con absoluta seriedad, respondió: desde hoy somos marido y mujer. No hace falta tanta formalidad. Llámame Ana. Soy unos años mayor que tú, así que te llamaré Jorge, ¿te parece? Bajo la mirada de Ana, y con lo cerca que estaba, tanto que podía sentir su aliento, mis mejillas se calentaron de golpe. No me atreví a mirar directo a sus ojos. Si eso te hace feliz. Está bien. Yo quería preguntarte, tú. Ana de pronto sonrió. ¿Quieres preguntarme por qué decidí casarme contigo? Asenté solemnemente. Exacto. Al principio, yo no sabía quién era realmente Ana. Solo sabía que era unos años mayor que yo, que llevaba años desarrollando su carrera en el extranjero y que era una mujer fuerte y exitosa. También sabía que su familia la presionaba para casarse cuanto antes. Ella necesitaba un objeto matrimonial, aunque fuera un matrimonio por contrato, para tapar las bocas de sus padres y parientes. Alguien que le permitiera dedicarse a su carrera sin preocupaciones. Y yo necesitaba alejarme de una relación fallida sin seguir desperdiciando mi vida, y evitar que mi anciana abuela siguiera preocupándose por mí. Además, nuestras familias eran viejas conocidas, confiaban en nuestras raíces y carácter. Así nació este matrimonio, pero lo que jamás habría imaginado era que Ana resultara ser la tía de Lucía. Aunque nunca había tenido contacto con ella, sabía por otras personas que Lucía tenía una enemiga mortal. Desde pequeña, Lucía había vivido siempre bajo su sombra, en todos los aspectos. Siempre había sido superada por ella, hasta que 7 años atrás, cuando Ana trasladó su carrera al extranjero, Lucía Liu por fin se liberó de una gran presión, y pudo expandirse sin restricciones. Su carrera comenzó a tomar forma. De la niña mimada de la familia Liu, pasó a convertirse en la presidenta Liu de hoy, con esa relación de por medio. Yo no podía evitar plantearme otras dudas. Con las condiciones de Ana, y el poder de su familia, ¿qué tipo de hombre no podría conseguir? ¿Por qué precisamente elegirme a mí? No podía creer que Ana Su hubiera aceptado su matrimonio solo por una recomendación de su abuela. ¿Acaso era una forma de humillar deliberadamente a Lucía? Ante mi pregunta, Ana guardó silencio unos instantes. Luego volvió a sonreír. ¿Y por qué no? Desde pequeño has sido excelente, de buen corazón, responsable, y muy filial. Además de tu carácter, tu apariencia y tu físico coinciden perfectamente con mi gusto. ¿Qué razón tendría para no elegirte? Me quedé atónito. Jamás pensé que Ana diría semejantes palabras. Era como si me dijera: eres bueno, lo vales. Antes de que pudiera reaccionar, Ana me devolvió la pregunta: ¿y tú por qué aceptaste casarte conmigo? No me digas que fue por la compensación del contrato. Si mal no recuerdo, la primera vez que hablamos de eso, casi me insultas por mencionarlo. Sonreí incómodo. Eso, en ese momento yo, mientras trataba de explicar torpemente, también me quedé pensando, ¿por qué había aceptado casarme con Ana? ¿Para vengarme de Lucía? No, ella no lo vale, porque mi abuela llevaba años presionándome. Ella me ha presionado muchos años, no cambiaría demasiado esta vez. ¿Por qué estoy envejeciendo y realmente quiero una familia? Yo, no lo sé expresar. Ana de pronto tomó mi mano. Quizás esto simplemente es destino. ¿Por qué necesitamos entenderlo todo? Capítulo 13. Intenté retirar mi mano con torpeza, pero descubrí que Ana la sostenía con fuerza, como si, al soltarme, yo fuera a desaparecer. Ana me habló en voz baja, tranquilizadora. Quizás todavía tengas dudas sobre mí, pero tenemos toda una vida por delante, tiempo suficiente para conocernos. Cuando me conozcas de verdad, te aseguro que no te decepcionaré.
La sinceridad en los ojos de Ana me transmitió una extraña calma. Solté la tensión de mis hombros y exhalé profundamente. Bien, entonces empecemos por conocernos. Esa misma noche, Lucía bebía sola en un bar, como si cada copa pudiera borrar sus problemas. Cuando Makoto llegó, ya estaba completamente borracha, agitando la botella. Gritaba hacia los clientes asustados que la rodeaban. ¿También se ríen de mí? ¿De qué ni siquiera puedo retener a mi propio novio? ¿Qué saben ustedes? ¿Inútiles? Jorge nunca me dejaría. Solo está enfadado. Está jugando al tira y afloja conmigo. Usa a esa loca de Ana para asustarme. Si yo levanto un dedo, volvería corriendo a mi lado. Una sombra oscura cruzó los ojos de Makoto. Apretó los dientes y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Lucía, basta. Deja de beber. Vámonos a casa. Sí, te llevo a casa. Lucía lo apartó bruscamente. ¿Casa? ¿Qué casa? Lárgate. ¿Tú qué eres siquiera? ¿Cómo te atreves a tocarme? El rostro de Makoto se volvió aún más sombrío. La boda de hoy. Lucía había desaparecido sin previo aviso. Él ya era el hazmerreír del día, aunque había hecho una rueda de prensa diciendo que, por razones especiales, la boda se posponía. Las burlas y sospechas en internet seguían creciendo. Y Lucía, estando así, ¿realmente se casaría con él? Lucía, ¿no recuerdas? Soy Makoto. Estamos casados, yo te llevo a casa. Lucía lo miró con confusión. ¿Casados? Sí, yo ya estoy casada. Hoy es mi boda. Makoto soltó un suspiro de alivio al oírlo, pero Lucía de pronto se echó a reír. El diseño de la boda de Jorge era hermoso, su traje se veía tan guapo, hace juego perfecto con mi vestido. Sí, ya estamos casados. Tengo que volver a casa. Makoto quedó petrificado. Intentó detenerla, pero Lucía ya había salido tambaleándose del bar. A casa, quiero volver a casa. Jorge me está esperando en casa. A la salida, la secretaria Cruz la esperaba con una expresión complicada. Esta escena había ocurrido incontables veces. Cada vez que Lucía bebía demasiado, jamás quería volver a la fría mansión de los Liu. Para ella, solo ese pequeño apartamento alquilado era casa. Allí había alguien que siempre la esperaba, que siempre dejaba una luz encendida para ella. Pero, ese hombre hoy ya se había casado, y la novia no era ella. Por mucho que la secretaria Cruz dudara, Lucía dio la orden final. Cuando ella se ponía así, solo Jorge podía calmarla. Makoto, con el rostro sombrío, dijo, secretaria Cruz, ¿de verdad va a llevarla a ver a Jorge? Ella frunció el ceño. ¿Qué otra opción tengo? Si no se controlaba a Lucía, mañana estaría en la portada de todos los periódicos, su imagen destruida, y con ello, las acciones del grupo Liu caerían en picado. Makoto tuvo que tragarse su frustración y subirse al coche. Mansión de la familia Su. Las casas de los Su y los Liu eran vecinas, una al lado de la otra. Qué irónico. Después de 10 años juntos, 7 como pareja, recién hoy supe la dirección exacta de la familia Liu. Ahora que lo pienso, quizá Lucía nunca tuvo intención de casarse conmigo, por eso siempre encontraba excusas para no llevarme a su casa. Ana salió del baño, envuelta en una bata, secándose el cabello con la cabeza ladeada. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? Salté nervioso. No, nada. Ana miró por la ventana hacia la mansión de los Liu, no muy lejos. ¿Te preocupa encontrarte con Lucía? Tu preocupación es completamente innecesaria. Capítulo 14. Lo pensé un momento, Lucía realmente volvía muy pocas veces. Y además, con la relación incómoda que tenemos ahora, quizá intentaría evitarme. No esperaba que la siguiente frase de Ana me dejara completamente sin palabras. Eres el cuñado de Lucía. Tendrás montones de oportunidades de verla en el futuro. Acostúmbrate. Se me torció la comisura de los labios. Tú, sí que sabes consolar a la gente. Ana no pudo evitar soltar una carcajada. Vale, vale. Solo estaba bromeando contigo. Ya es muy tarde. ¿No vas a ducharte? Por un instante, me sentí aún más incómodo. ¿Ducharme? Antes de que Ana regresara, la mansión ya había sido decorada y limpiada a conciencia. Pero el único problema incómodo era que no había un dormitorio solo para mí. ¿De verdad iba a dormir junto a Ana? ¿No estaba avanzando esto demasiado rápido? Pero pensándolo bien, ahora nosotros dos ya somos marido y mujer. Justo mientras yo balbuceaba, buscando cómo responderle a Ana, un alboroto afuera llegó hasta nuestros oídos. Instantáneamente sentí que me habían otorgado un indulto. ¿Qué está pasando afuera? Voy a ver. En la planta baja, fuera de la puerta de la mansión, Lucía estaba gritando y golpeando la puerta con fuerza. Jorge, abre rápido. Ya volví. Cuando la puerta se abrió,
La primera en aparecer no fue la figura de Jorge, sino Ana, con el rostro totalmente helado. ¿No te advertí que el alcohol causa problemas? Prohibido emborracharse. Lucía, que un segundo antes estaba tambaleante por la borrachera, se estremeció de golpe y recuperó la mitad de la sobriedad al instante. Que alguien la lleve a despejarse. Lucía gritó aterrada. No, no quiero. Pero los sirvientes de la familia suya la estaban sujetando y llevándola a la piscina del patio. Splash. Todo el cuerpo de Lucía fue lanzado al agua, levantando grandes salpicaduras. El secretario Cruz y Makoto quedaron totalmente petrificados del susto. Presidenta Su. Esto. El rostro de Ana volvió a mostrar una sonrisa. No pasa nada, que se calme un poco. Si no hay más asuntos, pueden retirarse. La mirada de Makoto cayó sobre Jorge, que también estaba allí con la misma expresión de shock, y rechinó los dientes con rabia. Con muchísimos esfuerzos había logrado que Lucía aceptara casarse con él, pero por culpa de Jorge, aquella boda se convirtió en una broma total. El supuesto plan para cambiar la opinión pública y limpiar su imagen no solo fracasó, sino que además provocó burlas en toda la red. ¿Por qué Jorge sí podía casarse tranquilamente con una mujer tan extraordinaria como Ana? ¿En qué era el inferior a mí? Señor Wang, Lucía está tan triste por usted que recurrió al alcohol, pero le llamó tantas veces hace un rato. ¿Por qué no respondió? Después de tantos años de relación entre ustedes dos, ¿de verdad puede ignorarla así? ¿No teme que algo le pueda pasar? Mi expresión cambió. Makoto sí que tenía un corazón retorcido, sabiendo perfectamente que yo ya estaba casado. Aún así mencionaba mis sentimientos con Lucía delante de Ana, antes de que pudiera responder. Ana habló primero. ¿Y tú quién te crees que eres para hablar así? ¿Con qué derecho cuestionas al esposo mío, de Ana? Makoto quedó intimidado por la presencia de Ana y empezó a tartamudear. Señora Presidenta Su, yo y Lucía. Ana Su agitó la mano con indiferencia. No me interesa qué relación tengan. Lárgate, y la próxima vez que abras la boca, piensa bien cuál es tu lugar. Makoto se desesperó, apretó los dientes y habló con decisión. Quizá la presidenta Su no lo sabe, pero hace 7 años que Jorge y Lucía están juntos. Él incluso prometió que no se casaría con nadie más que con ella. Pero ahora, antes de que terminara la frase, ¡bam! No pude aguantar más y le di un puñetazo directo. Makoto quedó aturdido, rodando por el suelo de manera miserable. ¿Tú te atreves a pegarme? Lo miré fríamente. Tu boca apesta demasiado. Me está asfixiando. Capítulo 15. Desde que se convirtió en una celebridad, y con Lucía como su patrocinadora rica y generosa respaldándolo. ¿Cuándo había sufrido Makoto una humillación tan grande? Rugió y estaba a punto de lanzarse contra mí para golpearme. La voz helada de Ana resonó suavemente. Parece que todos estos días de escándalos no te han enseñado nada. Si quieres quedar completamente vetado, adelante, inténtalo. Makoto, que ya había llegado hasta mí, se quedó petrificado en el acto. ¿Tú, eres tú? Ana respondió con un tono tranquilo. Jorge es mi esposo. No es alguien a quien cualquier don nadie pueda humillar. Yo también estaba igual de sorprendido. En realidad, después de golpearlo, había estado observando cuidadosamente la reacción de Ana. No esperaba que no solo no se molestara, sino que incluso en su mirada hubiera un leve toque de aprobación. Y lo aún más inesperado, resulta que todos los días recientes en los que Makoto estuvo envuelto en escándalos y notas negativas, fue obra de Ana. Pensándolo bien, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Aquella vez que lo atraparon los paparazzi, Ana me guiñó un ojo, indicándome que tuviera paciencia. En ese momento, Lucía, completamente empapada, fue sacada de la piscina por los sirvientes. Ya estaba completamente sobria, y con expresión rígida dijo, tía Ana, yo. Ana no tenía ganas de escucharle tonterías. Lucía, ya no eres una niña. Desde el momento en que cumpliste la mayoría de edad, prometí que no te disciplinaría estrictamente, pero tu comportamiento realmente me ha decepcionado demasiado. Vuelve a tu casa y reflexiona. Si algo así vuelve a repetirse, no me culpes por dejarte totalmente en ridículo. El rostro ya pálido de Lucía se tornó aún más asustado, ya que Ana y Lucía tenían esta relación. Yo tampoco necesitaba evitar nada más, así que decidí hablar claro frente a Ana. Lucía, ya te he dicho incontables veces que lo nuestro terminó hace mucho. Nunca tuve intención de impedirte casarte con nadie. Antes fui yo quien tuvo la vista nublada y se equivocó de persona. Y ya pagué las consecuencias. Esa mancha en mi vida es mi mayor vergüenza, y no quiero volver a mencionarla. Pero ya que ahora me llamas tío político, inevitablemente nos veremos de nuevo. Espero que, de ahora en adelante, cuando me veas,
Al menos mantengas el respeto mínimo que se le debe a un mayor. Lucía abrió la boca, queriendo refutar por instinto. ¿Vista nublada? ¿La mayor mancha de su vida? Pero al levantar la cabeza, se encontró con la mirada fría de Ana. ¿Escuchaste lo que dijo tu tío político? Lucía apretó los dientes y bajó la cabeza nuevamente. Lo escuché. Ana tomó mi brazo y se dio la vuelta. Entonces vete ya mismo y deja de interrumpir el descanso mío y de tu tío político. Cuando Lucía y los demás se marcharon en completa vergüenza, la mansión volvió a quedar en silencio. Ana me apremió, ya es muy tarde. Ve a ducharte y a dormir temprano. Pero yo no podía pensar en eso. La miré con seriedad. La vez que los paparazzi atraparon a Makoto frente a mi apartamento de alquiler, ¿también fuiste tú? La Ana que hace unos minutos imponía respeto y fuerza, por primera vez mostró un poco de incomodidad. Bueno, solo quería ayudarte a desahogarte, pero no pensé que Lucía fuera tan irresponsable. Mientras hablaba, extendió la mano y acarició la cicatriz entre mi cabello y la sien. Aunque la herida ya había sanado hacía tiempo, aún quedaba allí una marca clara. Todo mi cuerpo se estremeció ligeramente, y me aparté un poco. No, no es tu culpa, lo hiciste con buena intención. Lo que quiero preguntar es, si ya sabías desde antes sobre mis enredos con Lucía, entonces ¿por qué? Antes de terminar mi frase, el dedo de Ana se posó sobre mis labios. Ahora eres mi esposo, y esta noche es nuestra noche de bodas. ¿Hablar de otra mujer no te parece demasiado inapropiado? Capítulo 16. Negué la cabeza con terquedad y solté una sonrisa amarga. Si no aclaro este asunto, me temo que esta noche no voy a poder dormir. Cuando regresábamos del hotel hoy, ya había sospechado que una mujer tan extraordinaria como Ana, al elegirme a mí, quizá tenía algún otro propósito. Por ejemplo, humillar deliberadamente a Lucía, pero el tono sincero de Ana en aquel momento me hizo dejar de preocuparme temporalmente. Sin embargo, lo que pasó hace un rato nuevamente me recordó algo. Ana no solo sabía que alguna vez me gustó Lucía, sino que entendía perfectamente todos los enredos emocionales entre Lucía y yo. ¿De verdad en su corazón no sentía ninguna incomodidad? Si aún teniendo esa incomodidad, aún así eligió este camino, ¿de verdad no tenía otro objetivo oculto? No me importaría tener con Ana un matrimonio de acuerdo mutuo, respetuoso y funcional, pero eso no significa que esté dispuesto a ser arrastrado a un complot, o a una trama más compleja de amores y odios. Al ver mi actitud, la expresión de Ana también se volvió mucho más seria, tal como acabas de decir. Tú y Lucía ya terminaron. El hecho de que hayas sido capaz de admitirlo todo con sinceridad demuestra que no tienes ningún apego a esa relación, ni remordimientos en tu conciencia. Aquel fracaso no fue culpa tuya. La que se equivocó fue Lucía, y también fui yo. Mi ceño fruncido no se relajó, y dije, aunque eso sea así, tú, espera, ¿qué acabas de decir? En la relación entre Lucía y yo, ¿qué culpa podrías tener tú? Los ojos de Ana se tornaron complejos, con un tinte de arrepentimiento y culpa. Si te dijera que hace 10 años que me gustas, ¿me creerías? Sus palabras cayeron como un trueno. Me quedé completamente pasmado y tartamudeé. Espera, ¿tú, 10 años? Pero yo ni siquiera te conocía. Ana dejó escapar una sonrisa amarga. Ese es precisamente el verdadero motivo por el cual no quería contarte más. Sí, tú no me recuerdas en absoluto, aunque lo dijera. ¿Cómo podría hacerte creer que realmente me gustas? La culpa fue mía, por ser tan cobarde en aquel entonces, por no atreverme a enfrentar mis propios sentimientos y por perder tantos años. Al ver que yo insistía en saber la verdad, Ana soltó un largo suspiro. El origen de todo empieza con Lucía. De Ana escuché una historia completamente distinta del pasado. En la versión de Lucía, su tía Ana era prácticamente un demonio, aprovechándose de que le llevaba algunos años. La había maltratado de 1000 maneras desde la infancia, pero, por un lado, era su pariente mayor. Y por otro, aquella mujer era realmente sobresaliente, querida por todos los adultos, incluida la madre, ya fallecida, de Lucía. Desde pequeña, Lucía había vivido bajo su sombra, sintiéndose siempre marginada y reprimida. En aquel entonces, yo hasta la compadecía mucho. Si odias la casa, odias también al cuervo posado en ella. Por extensión, yo tampoco tenía buena impresión de esa tía a la que nunca había conocido. Pero Ana solo sonrió con amargura. Lucía fue una niña a la que malcriaron desde pequeña, y eso la volvió arrogante y caprichosa, sobre todo después de que su madre murió. Su carácter se volvió cada vez más extremo. Su padre incluso llegó a pensar muchas veces en rendirse con ella. Al final, vino a suplicarme que la disciplinara en nombre de su madre, aunque solo le llevo unos años.
Yo realmente la traté desde el corazón como si fuera mi propia hija. Instintivamente pregunté, entonces, ¿lo que Lucía decía, eran mentiras? Los ojos de Ana se volvieron algo extraños. No exactamente mentiras. Digamos que intencionalmente adornó la historia para ocultar la verdad. O quizá, en el fondo de su subconsciente, eso es lo que ella cree que es la verdad. Capítulo 17. Algunas de las descripciones de Lucía no tenían ninguna controversia. Por ejemplo, la excelencia y la fortaleza de Ana. Lucía era la hija única mimada de la familia Liu, la niña consentida de sus padres. Al escuchar a otros elogiar a Ana, inevitablemente surgía en ella la comparación, pero, ya fuera en rendimiento académico, nivel de piano, talento deportivo, en todos los aspectos, Lucía quedaba completamente aplastada. Eso hizo que detestara cada vez más a Ana, creyendo que ésta lo hacía todo para robarle protagonismo. Todo eso es comprensible. ¿Quién no sufrió de niño el terror de ser comparado con los hijos perfectos de otras familias? Si sentía celos, era solo porque era demasiado joven y no tenía madurez emocional. El mayor problema es que creía que su madre también me quería más a mí. Eso era lo que ella más era incapaz de aceptar. Reflexioné un momento. La diferencia de edad entre tú y tu hermana era grande. Que te cuidara más era normal. Quizás ella no se dio cuenta de lo sensible que puede ser el corazón de un niño. Y eso provocó algún malentendido. Ana sonrió con amargura y negó con la cabeza. No, no fue un malentendido. Mi hermana realmente me prefería. Me dejaba elegir primero cualquier cosa buena, incluso regalos que eran para Lucía. Me los daba a mí sin dudar. Aunque cada vez yo me negara y se los devolviera a Lucía, Lucía jamás los aceptaba. Siempre pensó que yo solo fingía ser amable. Guardé silencio un momento, sin saber cómo responder. Ana, sin embargo, suspiró. ¿Estás pensando que mi hermana era demasiado ingenua? La verdad es que solo se sentía culpable conmigo y quería compensarme. Después de todo, cuando Lucía tenía poco más de un año, le diagnosticaron leucemia y la única que era compatible para la donación era yo. Abrí los ojos sorprendido. ¿Y tú a esa edad? ¿Podías someterte a una operación de donación de médula ósea? Ana dejó escapar una sonrisa amarga. En aquel entonces casi pierdo la vida, pero logré salvar a Lucía. Sin embargo, eso también sembró la raíz de su futura rebeldía. Al principio todos pensaban que Lucía solo era una niña inmadura, y no le dieron demasiada importancia, pero cuando mi hermana falleció, la parte distorsionada y extrema de su carácter estalló por completo. Solo por la descripción, ya podía imaginar lo mucho que Lucía había hecho sufrir a su familia. Apenas con unos 10 años, ya peleaba, bebía, corría en autos, desaparecía toda la noche. Se juntaba a diario con pandilleros juveniles. Se dice que Makoto era uno de esos amigos que conoció en esa etapa, a quien trataba como su príncipe azul. El padre de Lucía intentó disciplinarla varias veces, pero lo único que conseguía era una rebeldía aún más violenta. Hubo ocasiones en las que Lucía incluso amenazó con suicidarse, causando escándalos por toda la ciudad, afirmando que su padre quería arrinconar a la huérfana sin madre que ella era. Tras un número incontable de veces sacándola de la comisaría, el padre de Lucía quedó completamente desesperado y acudió a pedir ayuda a Ana. Ana suspiró. En ese entonces yo también era muy joven, y mis métodos fueron simples y rudos. Sabía que, aunque me odiaba, en el fondo siempre me había temido. Después de hacerla obedecer a golpes, la até literalmente para llevarla de vuelta a la escuela, y todos los días la supervisaba personalmente para obligarla a estudiar y progresar. Aunque en apariencia realmente cambió y se volvió cada vez más disciplinada y excelente, su odio y miedo hacia mí solo crecieron más. No pude evitar comentar. En aquel entonces, debió haber sido muy duro para ti. Una sola frase hizo que los ojos de Ana se enrojecieran de inmediato. Al mencionar a su hermana fallecida, no lloró. Al recordar que casi murió en la mesa de operaciones, tampoco lloró. Pero una frase mía, un simple gesto de consuelo, la conmovió profundamente. Me puse nervioso al instante. ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Acaso dije algo incorrecto? Capítulo 18. Torpe y apresuradamente tomé unos pañuelos para limpiar las lágrimas de Ana. Ana inhaló profundamente, recuperó el control de sus emociones con rapidez y dijo, no es nada, solo que no estoy acostumbrada a una preocupación tan repentina. Y no pude evitar pensar que, si en aquel entonces alguien hubiera comprendido mi esfuerzo de esta manera, quizá yo no habría. Para poder supervisar personalmente los estudios de Lucía, Ana sacrificó su propia educación, aunque era unos años mayor que Lucía. Cuando ingresó a la universidad, solo estaba un curso por encima de ella. Además,
Renunció a la universidad más prestigiosa del país y eligió una de la capital provincial. Solo para poder vigilar y cuidar mejor de Lucía. Y fue precisamente en esa universidad donde Ana vio por primera vez a Jorge, y tras observarlo en secreto durante mucho tiempo, empezó a sentir una creciente simpatía por él. ¿Recuerdas a la hermana mayor que te ayudó a reorganizar tu discurso cuando subiste al escenario como representante de los nuevos estudiantes? Me quedé atónito, como si un rayo me atravesara en ese instante. Un recuerdo cubierto de polvo en mi mente se despertó de golpe. ¿Tú eras esa hermana mayor? Exacto. Era yo. En ese entonces llevabas una coleta alta, y sonreías con tanta vitalidad. Yo venía de un pueblo pequeño, aunque tenía excelentes calificaciones. Jamás había enfrentado una escena tan formal. Cuando fui elegido representante de los nuevos estudiantes para dar un discurso en el escenario, estaba tan nervioso que sudaba a chorros y me temblaba todo el cuerpo. Lo peor fue que, apenas media hora antes de subir al escenario, el discurso que había preparado con tanto esmero se mojó y quedó completamente borroso. En ese momento crítico, una hermana mayor encargada de la preparación tras bambalinas me tranquilizó con paciencia y me ayudó a copiar rápidamente un nuevo texto. Incluso hizo correcciones y mejoras mientras lo transcribía, dejándolo aún más perfecto. Vio lo nervioso que estaba. Dejó de lado otros asuntos y me hizo practicar varias veces el discurso, dándome ánimos. Gracias a ello, pude finalmente presentar un discurso excelente. Los ojos de Ana brillaban al recordar. Desde ese momento, inexplicablemente empezaste a llamar mi atención. Después de averiguar información sobre ti, empecé a acercarme de manera intencional o casual, esperando conocerte, pero justo entonces, Lucía se adelantó y le dijo a Ana que le gustaba Jorge. En ese momento, Ana intuía que quizás Lucía solo quería arrebatarle a la persona que le gustaba. Por eso, Ana la rechazó sin dudar. Pero Lucía siempre actuaba de manera impulsiva y ostentosa. Aparecía una y otra vez en la vida de Jorge, expresando su amor sin ningún pudor. Y además, utilizó a los mayores de la familia para presionar a Ana. Eres la mayor. ¿Cómo puedes competir con Lucía por un hombre? Lucía por fin encontró a alguien a quien quiere. ¿No deberías desear que sea feliz? Esta niña ha sufrido tanto, perdió a su madre tan joven, y ahora por fin quiere cambiar su vida. Da el resto. Yo ya podía imaginar lo ocurrido. Frente al fervoroso acercamiento de Lucía, yo realmente ignoré la existencia de otras personas. Después de una serie de enredos, terminamos juntos. Y Ana eligió marcharse al extranjero, lejos, por muchos años. Hasta esta vez, vale la pena mencionar que, al principio, los escándalos de Makoto parecían ser también obra de Lucía. Mi rostro palideció ligeramente mientras preguntaba. Entonces, esa relación, desde el principio hasta el final, ¿fue solo un engaño? A la mañana siguiente, la resaca de Lucía se interrumpió por la voz ansiosa del secretario Cruz. Con la cabeza aún mareada, se irritó. ¿Qué gritas? Lárgate. La noche anterior, finalmente no regresó a la casa de los Liu, sino que dejó que el secretario Cruz la llevara al pequeño nido donde solía vivir con Jorge. Parecía que solo allí, solo sintiendo el rastro que Jorge había dejado, podía dormir en paz. En su sueño, acababa de quedarse dormida abrazando a Jorge. Por eso, ante la interrupción del secretario Cruz, estaba de muy mal humor. El secretario Cruz le dijo con urgencia, Presidenta Liu, ha ocurrido algo. Makoto está intentando suicidarse. Capítulo 19. Lucía despertó de golpe, incorporándose bruscamente. ¿Qué pasó? Se frotó las sienes, intentando despejar la mente. El secretario Cruz tenía una expresión complicada, pero tras inhalar profundamente, finalmente habló. Esta mañana volvió a salir nuevo escándalo en internet. Alguien publicó un video de vigilancia que confirma que aquella noche, la persona que fue echada de la casa y vino a vivir aquí no fue Jorge, sino Makoto. Además, los paparazzi publicaron pruebas de que en estos días Makoto estuvo en un hotel revolcándose con María. Ahora en la red todos están furiosos con Makoto. La supuesta relación que ustedes dos habían estado promocionando se convirtió completamente en una broma. Incluso tú también estás siendo. Lucía se estremeció. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? El video de aquella noche, ¿no hice que se encargaran de ello? Y lo de Makoto y María, ¿no me dijo el que todo era un malentendido? El secretario Cruz apretó los dientes. ¿Malentendido? Las fotos de cuando los sorprendieron juntos fueron publicadas en internet, solo con los rostros censurados. Y ahora María dice que ella solo fue seducida, que se dejó llevar por un momento de debilidad y que está dispuesta a arrepentirse y volver con su familia. En un instante,
El rostro de Lucía se ennegreció como el fondo de una olla. Así que, ¿el escándalo entre Makoto y María siempre fue real? Incluso cuando ella se esforzaba en defenderlo, gastando dinero para ocultar tendencias y preparar la boda, mostrando afecto por todas partes, él seguía engañándola a escondidas con María, sin que el secretario Cruz diera más detalles. Lucía ya podía imaginar cómo los internautas la estaban ridiculizando como una completa idiota. ¿Yo, qué he hecho? ¿Había perdido a Jorge por un sujeto tan miserable como Makoto? Presidenta Liu, ¿qué hacemos ahora? El secretario Cruz sacó su teléfono. En la pantalla se veía una transmisión en vivo de Makoto intentando lanzarse desde un edificio. Él permanecía al borde de la azotea, llorando que el mundo era demasiado oscuro, que todas las supuestas pruebas en internet eran pura invención, una calumnia contra él. Incluso afirmó que la boda pospuesta la noche anterior fue toda culpa de esos rumores. Y ahora, acorralado, solo podía morir para demostrar su inocencia. Pero en los comentarios superpuestos no había compasión. Al contrario, estaban llenos de burla. Qué oscura es la vida, obligándolo a meterse en la relación de otros. Escuché que Jorge era el novio real de Lucía. Makoto parece tener experiencia en meterse en relaciones ajenas. ¿Qué clase de gustos tiene Lucía para abandonar al novio con el que estuvo tantos años por este desastre de hombre y echarlo de casa en plena noche? ¿Solo eso? Ella también permitió que Makoto difamara a su ex y lo expulsara de la empresa. Antes solo pensaba que era tonta por no ver el verdadero rostro de Makoto. Ahora veo que es tonta y mala. El rostro de Lucía estaba completamente pálido. Agitaba la cabeza desesperadamente. No, no es así. Yo no quería lastimar a Jorge. No quería perderlo. Todo fue un malentendido. El secretario Cruz no tenía paciencia para escuchar sus excusas vacías. Presidenta Liu, decida qué vamos a hacer. La policía acaba de llamar. Quieren que vaya a calmar a Makoto. El rostro de Lucía se volvió tan oscuro como el agua negra. Sus ojos brillaron con un destello helado. Si quiere morir, que muera. No tengo paciencia para sus estupideces. Ahora voy a buscar a Jorge. Le pediré perdón. Le explicaré todo. Él me ama tanto, seguro que me perdonará y volverá conmigo. El secretario Cruz no pudo evitar recordarle. Presidenta Liu, ¿acaso olvidó lo que sucedió anoche? Jorge ahora es su tío político. ¿Está segura de que quiere ir a la casa del oso a buscarlo? Una frase como un balde de agua fría cayó sobre Lucía, haciéndola regresar a la realidad al instante. Capítulo 20. El rostro de Lucía se puso feo. Sí, ¿cómo pudo olvidar que Jorge ahora era su tío político? Ir a buscar a Jorge significaba enfrentarse a la tía que siempre había sido su sombra psicológica, Ana. Frente a Ana, ahora lo que sentía no era tanto miedo. Al fin y al cabo, ella ya había crecido, tenía una carrera exitosa, poder en sus manos, tenía suficiente capital para enfrentarse a Ana, pero, aún así, al verla en persona, su corazón se encogía, se sentía más pequeña, como si siempre estuviera un escalón por debajo. En aquel entonces, ella había usado métodos despreciables para arrebatarle a Jorge a Ana, pero después de disfrutar la alegría de la victoria y ver a Ana marcharse con arrepentimiento, ella no había sabido valorar a Jorge. Y después de 7 años, cuando volvió a ver a Ana, ésta vestía un traje de novia para casarse con otro hombre. De pronto, un pensamiento le atravesó la mente. Ana había estado muchos años en el extranjero. ¿Por qué esta vez regresaba de repente? Y precisamente en este momento para casarse con Jorge. Un momento. Con la influencia de la familia Liu, era totalmente posible esconder los escándalos de Makoto. Todo este tiempo, alguien estuvo actuando en las sombras en mi contra. En ese instante, en la transmisión en vivo aparecieron 2 figuras familiares. Eran Jorge y Ana. Sí, es ella. Lucía rechinó los dientes y se puso de pie de inmediato. Llévame allí, ahora mismo. El secretario Cruz dudó, pero la presidenta Su también está allí. Una sola mirada de Lucía bastó para que él se callara al instante y fuera corriendo a preparar el coche. El lugar que Makoto había escogido para saltar era justamente la azotea del edificio central del grupo Liu. En la azotea estaban la policía, los equipos de rescate y, por exigencia de Makoto, también estábamos Ana y yo. Yo originalmente no quería venir. Después de todo, quien filtró los escándalos fue Ana. Antes no quería que Ana interviniera porque desconocía su poder y temía que pudiera verse involucrada. Pero ahora, si Ana quería aclarar las cosas por mí, que lo hiciera si la hacía feliz. Pero Makoto fue descarado y me chantajeó moralmente. Quiero disculparme con Jorge. Si él no viene, salto inmediatamente. Si él no acepta mis disculpas, aun si muero no podré descansar en paz.
No tuve opción. Por petición de la policía, llegué en compañía de Ana. Al verme, una chispa de envidia y rencor brilló en los ojos de Makoto, pero la ocultó rápidamente. Jorge, lo siento, realmente no sabía lo que pasó aquella noche. Y tampoco sabía que tú y Lucía habían estado juntos. Si los rumores en internet te han hecho daño, me disculpo contigo, pero jamás quise difamarte, y mucho menos involucrarme en tu relación con Lucía. Solo te ruego que me perdones. Dicho esto, Makoto incluso se arrodilló ante mí, al borde del peligroso techo. Me dolía la cabeza. En esta situación, dijera lo que dijera, estaría mal. Ana habló antes que yo. Entonces, ¿el señor Ito quiere decir que usted no sabía nada? ¿Que es simplemente una víctima inocente? Makoto Ito asintió repetidamente. Ya sabía que la tormenta en internet probablemente había sido provocada por Ana. En este momento, lo más urgente no era su escándalo con María, sino resolver el problema llamado Jorge y lograr que Ana dejara de presionarlo. ¿Y si Ana luego apuntaba contra Lucía? ¿Qué le importaba a él? Sí, yo realmente no sabía nada, pero antes de que terminara, Ana levantó la mano y presionó un pequeño dispositivo. En el siguiente instante, la presidenta Su aún no sabe, ¿verdad? Desde hace 7 años, Jorge y Lucía estaban juntos. Él incluso juró que solo se casaría con Lucía. Pero ahora, la voz de Makoto salió claramente del pequeño altavoz. Su expresión se congeló. ¿Ana había grabado sus palabras anoche? Señor Ito, le aconsejo que reorganice bien su declaración. Capítulo 21. La expresión de Makoto era un espectáculo. Jamás imaginó que la táctica que siempre le funcionaba frente a Lucía, llorar lastimosamente, no tendría ningún efecto con Ana. No solo no le creyó, sino que incluso se había preparado y grabado su confesión. Yo en realidad lo supe después. Ana negó con la cabeza. No es esa la respuesta que quiero la verdad. El rostro de Makoto se puso rojo de tanto contenerse. Volvió a su vieja técnica. Se cubrió la cara y rompió a llorar desesperadamente. ¿Por qué? ¿Por qué todos me acorralan? ¿Solo si me suicido estarán satisfechos? Yo no sabía nada. ¿Qué hice mal? También soy una víctima. Mientras hablaba, su cuerpo vaciló, como si el siguiente segundo fuera a caer desde la azotea, aunque abajo habían colocado colchones de seguridad. La altura seguía siendo peligrosa. El oficial al mando se puso nervioso. Señorita Su, ¿podría no provocarlo más? Sí, él. Ana negó y soltó una risa fría. No existe ese, sí. Él no se atreverá a morir. Makoto, ¿sabes qué es lo más trágico para una celebridad? No es ser cancelado, ni ser marcado como un artista con mala conducta. Lo peor es que los contratos de películas, de publicidad, los programas, todos pedirán cancelar y exigirán indemnización. Las indemnizaciones millonarias son la verdadera estocada final. Al decir esto, Ana hizo una pausa. Makoto dejó de actuar y prestó atención. Exacto. Eso era lo que realmente lo aterrorizaba. ¿Le importaba su reputación? Claro que no. Un tipo como él jamás se quitaría la vida por presión pública. Pero esas indemnizaciones monstruosas podían destruirlo por completo. Ana curvó levemente los labios y continuó. ¡Qué coincidencia! Todos esos contratos y patrocinios que firmaste fueron gracias a los recursos de la familia Liu. Y yo, como tía de Lucía Liu, puedo hacer que ellos exijan indemnizaciones, o puedo hacer que lo pasen por alto. Aun si Lucía interviniera, no se atrevería a contradecirme. El rostro de Makoto cambió varias veces. Estaba seguro de que Ana podía cumplir cada palabra. Además, había visto con sus propios ojos cuán aterrada estaba Lucía frente a Ana, como un ratón frente a un gato. Yo estoy dispuesto a decirlo todo. En realidad, yo sabía desde hace tiempo que... Makoto apretó los dientes y estaba a punto de decir la verdad cuando la puerta de la azotea se abrió de golpe. Cállate, Makoto. Si te atreves a decir una palabra más, no me culpes por destruirte para siempre. Yo te hice famoso, y yo puedo hundirte para que jamás te levantes. Ana giró la cabeza y miró a Lucía con frialdad. Lucía, veo que ya aprendiste a levantar la cabeza. Lucía habló entre dientes. Ana, lo que pase con Makoto lo resolveré yo. No necesito que un tercero intervenga. Ana negó. Esto involucra a mi esposo, así que lo voy a manejar yo. ¿De verdad quieres enfrentarte a mí? Lucía entró en pánico. No imaginó que en solo una noche la situación se deterioraría tanto. Tampoco imaginó que Makoto se atrevería a traicionarla. Al ver que no lograba detenerlo, miró desesperada hacia mí. Jorge, déjame explicarte. Todo esto es una conspiración de Ana. Ella se acercó a ti con mala intención. Solo quiere usarte para humillarme. ¿Sabes que los escándalos de Makoto los filtró ella?
¿Por eso me vi obligada a fingir una boda para frenar la crisis de opinión? Fruncí el ceño y la interrumpí con impaciencia. Todo eso ya lo sé. Así que, ¿qué quieres decir realmente? Capítulo 22. Una sola frase mía hizo que las palabras que Lucía iba a decir se quedaran atascadas en su garganta. Con la voz temblorosa, ella preguntó, ¿Tú ya lo sabías todo? Asentí, lo que sé probablemente es más de lo que imaginabas. Anoche, que debía haber sido una noche de bodas donde cada minuto vale oro. Los dos, en vez de eso, abrieron sus corazones y hablaron toda la noche. Ana también me dijo con total sinceridad que, efectivamente, utilizó algunos métodos para hacerme ver la verdadera cara de Lucía. Lucía abrió la boca, pero no pudo escupir ni una sola palabra. ¿Jorge ya lo sabía? Entonces, ¿por qué él? ¿De verdad ya no había forma de arreglarlo? Respiré hondo antes de decir, primero, no hablemos de si Ana se equivocó o no al denunciar la conducta inmoral de Makoto, pero dime, ¿fue ella quien te obligó a fingir un matrimonio con Makoto? ¿O fue ella quien te obligó a, por Makoto, tratarme como si no valiera nada y abandonarme sin dudar? Una sensación asfixiante me golpeó de frente. Lucía quería seguir defendiéndose, pero no sabía por dónde empezar. Ana no le prestó atención a Lucía y le hizo una señal a Makoto. Sigue hablando. En ese momento, Makoto ya no fingía querer morir. Sin necesidad de que la policía lo sostuviera, bajó por sí mismo del estrado. Ya había comprendido que, delante de Ana, Lucía no era más que una inútil completa, y además, solo por lo que ella había hecho antes, aunque él no quisiera aprovecharse de su caída, esta vez Ana no la perdonaría. Siendo así, bien podía dejar que Lucía generara su último valor. En realidad, yo sabía desde hace mucho que Lucía estaba con Jorge, y además, en aquel entonces fue Lucía quien empezó a perseguirlo. En ese momento, Lucía ni siquiera le gustaba a Jorge, solo quería arrebatar al chico que le gustaba a Ana, e incluso usó la muerte de su madre para presionarla. Respiré hondo. Aunque Ana ya me había contado todo esto anoche, al volver a escucharlo, seguía sintiendo el pecho oprimido. Lucía reaccionó y gritó, «Cállate, cállate ya, Makoto, ¿quieres morir?» Ella no sabía cuánto sabía Jorge exactamente, tampoco sabía si aún tenía la posibilidad de recuperarlo, pero sí sabía al menos una cosa, si dejaba que Makoto siguiera hablando, ella perdería a Jorge para siempre, para toda la eternidad. Ana entrecerró los ojos y levantó la mano para indicar algo, antes de que Lucía pudiera lanzarse para detener a Makoto. Alguien la tiró al suelo y la inmovilizó con fuerza. Solo pudo dejar escapar aullidos desesperados. Mientras tanto, la transmisión en directo seguía en curso. Este espectáculo ridículo atrajo rápidamente la atención de una enorme cantidad de internautas. La pantalla del directo estaba casi completamente cubierta por comentarios superpuestos. «Madre mía, ¿no es esto demasiado descarado?» Por lo que dice Makoto, Lucía le quitó a Ana la persona que le gustaba, pero ni siquiera lo valoró. Después de empujar a Ana a marcharse, inmediatamente perdió interés en Jorge. Lo trataba con frialdad y nunca quiso hacer pública la relación. Y Jorge, pensando que el problema era él, entregándole todo su corazón. Así que desde aquel momento, Lucía ya tenía algo turbio con Makoto, pero no quería renunciar al cuidado de Jorge. ¿No lo estaba tratando como a un sirviente gratis? Ja, ¿cómo tiene la cara de decir que solo fue un matrimonio falso? Si realmente quería ayudar a Makoto a resolver su crisis. Con su posición había al menos 100 formas de hacerlo, pero insistió justamente en la que más dañaba a Jorge. En resumen, creía que Jorge no podía vivir sin ella, y por eso se permitía hacerle daño cuando quisiera, y al mismo tiempo, disfrutaba la sensación de pisotear a Ana, porque dañar a Jorge era herir el corazón de Ana. Capítulo 23. Conforme Makoto fue haciendo públicas las acciones pasadas de Lucía, una enorme ola de indignación estalló en Internet. Las críticas contra Lucía no dejaban de aparecer. Y mi imagen quedó finalmente aclarada por completo. Lucía tenía el rostro sin vida. Había renunciado a luchar. Solo murmuraba entre dientes. «No es así, no es así», cuando en mi corazón se acumulaba el nudo de la tristeza y la injusticia por todo lo que había soportado. De pronto, Ana tomó mi mano y dijo, «Lo siento, regresé demasiado tarde. No, en realidad nunca debí haberme ido. De lo contrario, no habría sufrido tanto». Negué con la cabeza y exhalé un largo suspiro. Ya pasó. Esto tampoco era culpa de Ana. En aquel entonces, ella decidió marcharse solo cuando creyó que Lucía y yo estábamos juntos. Al principio incluso trató de anestesiarse con trabajo, dejando de prestar atención a nuestra situación. Cuando finalmente sintió que algo no estaba bien, yo ya había entregado todo mi corazón a Lucía.
Hasta ahora, finalmente acumulé suficiente decepción para ver la verdadera cara de Lucía. El daño que Lucía me causó, jamás lo perdonaré, pero tampoco voy a torturarme a mí mismo viviendo en ese dolor. Todo lo pasado, simplemente lo dejaré atrás. Ana se mostró aún más dolida. ¿Llorar no te haría sentir mejor? Puedes usar mi hombro si quieres. Sonreí mientras negaba con la cabeza. ¿Usar? Esa palabra suena demasiado distante. ¿No, Chris? No me digas que ya lo olvidaste, ahora eres mi esposa. Olvidar una mala relación, la mejor manera es empezar una nueva. Aunque aún no estoy seguro de si Ana es la persona correcta. Tampoco me molesta dejar que las cosas fluyan y darnos una oportunidad. Los ojos de Ana brillaron y su voz se volvió algo temblorosa. Jorge, tú quieres decir que, en su interior aún había mucha incertidumbre. Le preocupaba que Jorge la culpase por no haber sido lo bastante valiente en el pasado, por haber aparecido demasiado tarde, y aún más, temía no hacer lo suficientemente bien como para que él confiara por completo en ella, porque amar siempre viene acompañado de sentir que uno le debe algo al otro. Yo respondí en voz baja, no lo malinterpretes. Solo estaba bromeando un poco, pero no quedamos en que empezaríamos por conocernos mejor. Ana inhaló profundamente y asintió con solemnidad. Sí, estoy dispuesta a dedicar mi vida entera a conocerte. Después de que Makoto soltara todo como si vaciara un bambú lleno de frijoles, Ana agitó la mano y dijo, cierra la transmisión, ya puedes irte con la policía. Makoto primero se alegró, pero enseguida reaccionó, ¿por qué? ¿No dijiste que me dejarías ir? Ana le lanzó una mirada fría. Solo dije que evitaría que las marcas y los inversionistas te exigieran responsabilidades. Pero los errores que tú cometiste, debes asumirlos tú mismo. No me digas que ya olvidaste todo lo que hiciste. ¿Necesitas que te refresque la memoria? Evasión de impuestos, difamación. Incluso llegó a incitar a sus fans para acosar a rivales hasta empujarlos al suicidio. Y eso sin contar las cosas ilegales que hacía antes de volverse famoso. Un tipo tan podrido no soportaría ni una investigación superficial. Makoto entró nuevamente en pánico. No, por favor, Presidenta Su. Se lo ruego, déjeme ir. Puedo arrodillarme ante usted. Puedo hacer lo que sea. Al ver que Ana no se movía ni un milímetro, dirigió su mirada hacia Lucía, que yacía desplomada en el suelo. Lucía, sálvame, no te hagas la muerta. Tú también estabas involucrada en todo lo que yo hacía. Muchas veces fuiste tú quien arregló el desastre por mí. No quiero ir a la cárcel. Sálvame, tú inútil. ¿No prometiste que me protegerías toda la vida? ¿Ya olvidaste que me debes una vida? Al oír eso, las cejas de Ana se levantaron. Oh, casi lo olvido. Ya investigué por completo el incidente de hace años, cuando Lucía casi fue agredida en un callejón. Tengo testigos y pruebas. Makoto, ¿por qué no repites lo que acabas de decir? Capítulo 24. Una sola frase hizo que tanto Makoto como Lucía cambiaran de expresión al mismo tiempo. Makoto comenzó a temblar, con los labios pálidos, queriendo explicar algo, pero Lucía Liu lo fulminó con una mirada helada. Cállate. Al instante siguiente, Ana desbloqueó su teléfono y reprodujo un video borroso. ¿Estás seguro de que podrás encargarte de la pequeña princesa de la familia Liu? Con el poder que tiene la familia Liu, si nos atrapan, estaremos acabados. Probablemente pasemos toda la vida en prisión. En el video, Makoto, aún joven, impulsivo, con el pelo teñido de rubio y un cigarrillo en la boca, hablaba con tono arrogante. Tranquilos, ya lo investigué todo. Su madre acaba de morir. Está psicológicamente frágil y necesita afecto. Si actuamos bien esta escena, cuando consiga engancharme a ese árbol de dinero, llevaré a todos los hermanos a vivir de lujo. Será esta noche. Ustedes se quedan esperándola en el callejón detrás de la escuela. En ese instante, la sangre de Lucía pareció quedar completamente congelada. Así que, ¿me engañaste desde el principio? La razón por la que Lucía veía a Makoto como un príncipe azul, y por la que siempre intentaba protegerlo sin importar sus errores, era principalmente esta. Poco después de la muerte de su madre, cuando Lucía estaba emocionalmente devastada y caminaba como un cadáver ambulante, fue acosada por unos maleantes. Ella lo recordaba perfectamente. Esa noche, justo en el callejón detrás de la escuela, varias sombras se abalanzaron sobre ella, y casi, por suerte, en el último instante, Makoto apareció como un héroe caído del cielo y la rescató. En aquel entonces, Lucía estaba en plena etapa rebelde y pronto comenzó a juntarse con Makoto. En su corazón, la calidez que él le daba parecía mucho más real que la preocupación hipócrita de su familia. Cuanto más sufría su padre por ella, más satisfacción de venganza sentía Lucía. Pero,
Ahora Ana le estaba diciendo que aquel momento que ella había considerado la única redención de su vida, solo fue una actuación. ¿Que desde el principio hasta el final Makoto la había tratado como a una idiota? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Lucía se levantó tambaleándose, con una mirada llena de furia, y se lanzó contra Makoto. Makoto empezó a balbucear desesperado. No, todo es un malentendido. Lucía, escúchame. Yo puedo explicarlo. Él tampoco había imaginado que, aunque escogió un callejón sin cámaras, sus cómplices dejarían pruebas anticipadamente, pero Lucía ya no podía escuchar ninguna de sus mentiras. Como si hubiera perdido la cordura, se abalanzó sobre él y agarró su cuello con ambas manos. Makoto, realmente mereces morir. Yo siempre te vi como la persona más importante de mi vida, y hasta fui capaz de herir a Jorge por ti. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que engañarme? Vas a pagar por lo que hiciste. Quiero destruirte por completo, que jamás vuelvas a levantarte. Los policías reaccionaron con rapidez y se esforzaron por someter a Lucía. Señorita Liu, cálmese. Así va a causar una muerte. Lucía, con los dientes apretados y los ojos completamente enrojecidos, gritó. Entonces que se muera. ¿Por qué no saltó directo hace un momento? Si Makoto realmente hubiera saltado, ¿no se habrían evitado todos estos problemas? Al ver la mirada asesina de Lucía, a Makoto se le erizó toda la piel. Finalmente, gracias a los agentes, logró zafarse del agarre de Lucía, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Decidió hundirse por completo, sin freno. ¿Por qué? Yo también quiero preguntarte, maldita loca, ¿por qué no te dejaste atrapar tranquilamente por mí? Solo hice esa representación para ahorrarme décadas de esfuerzo. ¿Qué tiene de malo? Si uno no vive para sí mismo, el cielo lo castiga. Para seguir actuando contigo, me desvivía todos los días. Te trataba mejor que a mi propia madre. ¿Y tú solo me veías como un amigo? ¿Tú crees que yo necesito una amiga como tú? No creas que no lo sé. Aunque lo ocultabas muy bien, en el fondo, nunca me viste como alguien digno. Cuando Ana te arrancó a la fuerza, yo ya había aceptado mi mala suerte y pensé que todo había sido en vano. Pero no esperaba que luego tú misma, como una masoquista, volvieras a buscarme. Capítulo 25. Cuanto más hablaba, más desahogado se sentía Makoto, especialmente al ver cómo la expresión de Lucía se volvía cada vez más distorsionada. Casi estallaba en carcajadas. Dímelo tú misma, ¿no eres una masoquista? En aquel entonces ya le habías arrebatado a Jorge de las manos a Ana. ¿Por qué volviste a buscarme? No me digas que era porque yo era importante para ti, una persona fría, egoísta y cruel como tú realmente se preocupa por esas cosas. No sé si que Ana se haya casado con Jorge te hizo sentir humillada o no, pero cuando viniste a buscarme, fue claramente para usarme y provocarlo a él. Admítelo de una vez. Aunque Ana sea una montaña imposible de superar para ti, el hombre que ella amaba sí podía ser pisoteado por ti, manipulado como quisieras. ¿No disfrutabas esa sensación? Lucía movió la cabeza desesperadamente. No, no es verdad. Yo no digas tonterías. Makoto soltó una risa sarcástica. ¿Podría ser más falsa? ¿Cuándo no fuiste tú quien me llevó adrede para provocarlo? ¿Cuándo no disfrutaste verlo dolido, confundido, atormentado por ti? Pero, claro, tú tan llena de orgullo, nunca me dejaste tocarte. En el fondo siempre me despreciaste. Solo me usabas como herramienta para provocar a Jorge. Esta vez incluso llegué a pensar que podría aprovechar tu error y convertirme en yerno de la familia Liu. Aunque fuera un matrimonio falso, tarde o temprano podría llevarme la mitad de tus bienes. Pero qué pena, ¿lo arruinaste todo? Ja. Jorge ya está completamente destrozado por tu culpa. No te quiere más. En ese momento, Lucía perdió por completo la cordura. No es así. Yo amo a Jorge. Él es el primer hombre que he amado en mi vida. Y también el que más amo. Yo realmente quería casarme con él. Quería formar una familia con él. Makoto rodó los ojos. ¿Y tú misma te crees semejante basura de excusa? Lucía volvió la mirada hacia mí. Jorge, tú sí me creerás, ¿verdad? Reconozco que cuando me acerqué a ti al principio, mis intenciones no eran limpias. Pero después, de verdad me enamoré de ti. De verdad quería tener un hogar contigo. Esa casa, la compré hace tiempo. Pensaba dártela cuando llegara el momento adecuado. Pero ya sabes cómo soy, me falta seguridad. Por eso te probaba una y otra vez. Tenía miedo de que me dejaras. Fruncí fuertemente el ceño y negué con la cabeza. ¿Tiene sentido decir todo esto ahora? Tal vez Lucía sí me amó alguna vez. Al fin y al cabo, cuando estábamos en plena etapa de enamoramiento, la manera en que me miraba, su dependencia, no parecían fingidas, pero ese amor estaba demasiado contaminado.
Los llamados tests de Lucía quizás sí provenían de su inseguridad. Ella necesitaba confirmar una y otra vez que, sin importar lo que hiciera, yo jamás la abandonaría, que incluso viendo su lado más ruin, debía aceptarla sin dudar. Pero, ¿acaso nunca pensó que cada uno de esos tests era un cuchillo que se clavaba en mi corazón? Yo también soy humano, yo también me lastimo, cuando uno queda hecho pedazos. Hasta el amor más profundo se desgasta. Si su amor realmente tenía algo de sinceridad, ¿por qué lastimar a la persona que dices amar? Lucía quedó completamente abatida. Su voz se volvió casi un susurro. Entonces, ya no tengo ninguna oportunidad. Sin siquiera mirarla de nuevo, tomé del brazo a Ana y me di vuelta. Vámonos. Esta farsa ya terminó. Y esa relación dolorosa e irreparable llegó finalmente a su fin. Ana apretó mi mano con firmeza. Mira hacia adelante. Yo caminaré contigo, hasta el final. Capítulo 26. Después de aquel día, no volví a ver ni a Makoto ni a Lucía. Makoto, sin necesidad de decir mucho, recibió el castigo que merecía por todos sus delitos pasados y terminó en prisión. En esto, por supuesto, no faltó la intervención de Lucía. En cuanto a Lucía, por un lado, quizás sentía demasiada vergüenza como para volver a presentarse ante mí. Por otro lado, ahora Ana me protegía como si fuera un tesoro recuperado después de mucho tiempo perdido. Prácticamente eliminó todas las oportunidades de que Lucía pudiera verme, excepto cuando trabajaba. Ana estaba conmigo casi las 24 horas del día. Ante esto, no sabía si reír o suspirar. Antes, yo siempre esperaba que mi pareja pudiera dedicarme más tiempo fuera del trabajo, menos compromisos sociales, pero nunca se logró. Y ahora, la intensidad del afecto de Ana casi me hacía sentir abrumado. Pero debo admitirlo, estar con Ana era realmente cómodo y agradable, incluso cuando no hacíamos nada, cada uno leyendo un libro que le gustaba. Simplemente sintiendo el paso tranquilo del tiempo, ya era suficiente para sentirse feliz. Por cierto, hace unos días, alguien me pidió que te entregara aquel apartamento de alquiler donde viviste antes. Un mes después, un día cualquiera, Ana mencionó esto de repente. Me quedé un poco sorprendido. No hace falta. Si ella no quiere recuperarlo, entonces véndelo. Dona el dinero a quienes lo necesiten. Cuando Ana mencionó el tema, aunque su expresión parecía casual, esa leve tensión en sus ojos no escapó a mi mirada. Al escuchar mi respuesta, se notó claramente cómo soltó un suspiro de alivio. Su tono se volvió mucho más ligero. Oh, ya lo vendí. En un rato transferiré el dinero a una fundación benéfica. Y otra cosa, como ya he trasladado el centro de mi trabajo a este país, ¿cuándo vas a entrar a trabajar en mi empresa? Ana ya había mencionado este asunto varias veces, aunque lo decía con total seriedad, asegurando que era por mi capacidad laboral. Yo no podía evitar sospechar que lo que realmente quería era buscarnos más tiempo para estar juntos, a diferencia de Lucía, que siempre se escudaba en evitar rumores y nunca quiso hacer pública nuestra relación. Yo había estado en el grupo SU, y casi todos los empleados me saludaban con entusiasmo. Ana tampoco se molestaba en esconderse de las miradas curiosas. Me rodeaba con el brazo y les decía a todos, sin dudar, este es mi esposo, dame un tiempo más. Ana Su, como si lo dijera sin pensar mucho, me recordó, tu equipo del antiguo departamento, ya los contraté a todos en el grupo SU. Están muy satisfechos con las nuevas condiciones. Claro, si no quieres trabajar aún, también puedes seguir descansando. Sonreí y negué con la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que el grupo Liu intente reclutarme de nuevo? Probablemente para compensarme. Lucía no solo me pagó toda la indemnización y las bonificaciones de proyectos, sino que la alta dirección aumentó mi salario y me invitó personalmente a volver al grupo Liu. Ana respondió con un poco de incomodidad. No, yo solo quería recordarte que, la interrumpí. ¿No lo recuerdas? Dentro de unos días tenemos que volver a mi pueblo para celebrar el banquete de bodas que faltaba. A la vuelta, entraré oficialmente al grupo SU. Puede que un amante te traicione, pero el trabajo nunca lo hará. Nunca he pensado en abandonar mi carrera y quedarme atrás con el paso del tiempo. Y si el grupo SU ofrece buenas condiciones y un ambiente laboral más cómodo, no tengo motivo para rechazarlo. Cuando volvimos a mi pueblo para celebrar el banquete, sentí como si hubiera un par de ojos escondidos en algún lugar, observándome en secreto, pero cada vez que miraba alrededor, no encontraba nada, hasta que, según la tradición local, durante la ceremonia, un niño se acercó y me entregó una caja de regalo. Tío, una chica muy bonita me pidió que te diera este regalo de bodas. Me quedé un instante sin reaccionar y abrí la caja. Dentro, apareció un par de anillos de boda, exquisitos y brillantes. Es
Ella. Capítulo 27. Aquel par de anillos de boda, aún los recuerdo claramente hasta hoy. Fue cuando salí de compras con Lucía que, por casualidad, los vimos. Eran los anillos que más me habían gustado. En aquel entonces, yo anhelaba profundamente entrar al matrimonio con Lucía, pero Lucía, con expresión impaciente, dijo que los anillos no eran lo suficientemente lujosos y me reprochó por ser demasiado modesto. De paso me advirtió que no era buen momento para casarse. Ahora, que haya enviado ese par de anillos, ¿acaso es una forma de compensación? Ana también vio los anillos. El diseño es precioso. ¿Quieres ponértelos? Negué con la cabeza. Levanté la mano y mostré el anillo en mi dedo anular. Ya tengo uno que me queda mejor. Este principio, debí entenderlo hace mucho tiempo. No importa lo costoso que sea un anillo. Lo importante es que sea el adecuado. Independientemente de la intención con la que Lucía enviara estos anillos, ya era demasiado tarde. Mientras tanto, en un rincón a lo lejos, Lucía, vestida con elegancia, no encontró el valor para aparecer frente a Jorge. Jorge, yo realmente te amé. Este par de anillos debí entregártelos hace mucho tiempo. Todo lo que te debo, ¿cómo podría pagártelo? Más tarde supe que Lucía solicitó voluntariamente trasladarse al extranjero para encargarse de los negocios de la familia Liu fuera del país. Se fue durante muchos años, como si hubiera desaparecido del mundo, pero cada año, en mi cumpleaños, un regalo enviado desde el extranjero aparecía puntualmente en la casa de los Su. Cada uno de ellos era aquel regalo que más había deseado en mis cumpleaños pasados, pero que jamás había recibido. Papá, llegó tu regalo de cumpleaños otra vez. ¿Quién es el que te manda estos regalos? ¿Puedo verlo? Mi hija, dulce y obediente, sostenía la caja llena de expectación, pero yo, de manera instintiva, miré hacia Ana. Eso tienes que preguntárselo a tu mamá. Desde que se convirtió en madre, Ana dejó de sentir celos por estas cosas y podía enfrentar con calma los regalos enviados por Lucía. Pero aún así, yo insistía en entregarle todos los regalos para que ella los manejara. Esas cosas que un día adoré e incluso soñé con recibir, hoy ya no tienen ningún valor para mí. Ana se acomodó el cabello y tomó la caja, lista para abrirla. Solo son cosas pasadas de moda. Si las quieres, puedes jugar con ellas. No pude evitar bromear un poco. ¿Qué pasa? ¿Esta vez no te pones celosa? Ana levantó la barbilla con orgullo. Llevamos 7 años de casados y nuestra hija ya tiene 5. ¿Qué sentido tendría ponerme celosa? ¿Qué? ¿Acaso podrían arrebatarte de mí? Me quedé un momento aturdido. Sí, ya habían pasado 7 años. En su momento, Lucía hizo todo lo posible por arrebatarme 7 años de tiempo. Y aún así, ambos terminamos de la forma más desastrosa. Pero esos mismos 7 años, ahora vividos junto a Ana, solo hicieron que nuestro amor se fortaleciera, que el matrimonio se consolidara, y que nuestra familia se volviera más cálida y completa. Amar o no amar, el final está destinado a ser diferente. Ana alzó una ceja y dijo, después de tanto tiempo, debería haberlo superado, ¿no crees? Escuché que volverá al país pronto. Después de todo, era su sobrina, aunque Ana odiaba profundamente todo lo que Lucía había hecho entonces. Como Lucía tuvo la sensatez de marcharse al extranjero, de no volver a interponerse en nuestra felicidad ni causar molestias, Ana, como adulta de la familia, no volvió a ponerle trabas. Incluso, a veces, Ana no podía evitar culparse en silencio. Si en el pasado hubiera intentado educarla con más suavidad, ¿habría sido distinto el desenlace? Negué con la cabeza. Cada persona tiene su propio camino. Yo solo debo preocuparme por ti y por nuestra hija. Todo lo ocurrido en aquellos años quedó atrás, arrastrado por el viento. Ahora solo me importa la felicidad que tengo delante. Solo que, lo que nunca imaginé fue, la siguiente noticia que recibiría sobre Lucía sería una tragedia. Lucía, efectivamente, regresó al país poco tiempo después, pero por razones desconocidas, volvió a tener contacto con Makoto, quien hacía poco había salido de prisión. Nadie sabe qué ocurrió entre ellos. Lo único que se sabe es que, tras un accidente automovilístico, el coche de Lucía perdió el control y cayó al río. Ambos murieron en el acto. Jorge, ya pagué todo lo que te debía, y también he pagado el precio por cada error que cometí. Si existe otra vida, tendría una oportunidad más contigo. Durante el funeral de Lucía, una ráfaga de viento pasó a mi lado, y en mis oídos pareció escucharse un murmullo lejano, pero enseguida negué con la cabeza, dejando ir todos esos pensamientos. La persona ya se había ido, y yo aún tenía mi propio camino por recorrer. Una nevada ligera cayó y cubrió de blanco la lápida de Lucía. Tomé de la mano a mi esposa y a mi hija y, pisando la nieve, nos alejamos.
dejando solo las huellas de partida, sin rastro alguno del camino por el que habíamos llegado. En lo que me queda de vida, solo estará Ana,